¿Cómo están ustedes? Esperamos que estén bien. Venimos con una temática bastante interesante. ¿Por qué? Porque de repente nos vimos debido a un reel que subimos sobre las lunas astrológicas, con muchas preguntas, con muchas dudas, ¿me entendés? Con ganas de saber, y nos encanta que tengan ganas de saber, porque es justamente a lo que apelamos en este programa, ¿sí? El hecho de que se despierte ahí el bichito de la curiosidad. Y se despertó lunas astrológicas, lenguaje del amor de cada luna astrológica, cómo le gusta a cada luna que lo amen y cómo le gusta amar, tal vez. Entonces, vamos a apelar al conocimiento de nuestras expertas en el tema. ¿Cómo van a laburar hoy, Yo voy a tomar mate tras mate. Porque siento que no. Sí, mi amor, yo te escucho bien. Bueno. Sí, Hola. siento que es un nivel de voz bastante bueno. No sé, de última en el chat díganos también si nos escuchan bien. Así que bueno, vamos a arrancar ahí de lleno con el tema de las lunas astrológicas, porque después también tenemos un programón, tenemos una invitada súper especial. Estoy muy contenta de traerla. Estamos chochísimas. Así que ya les vamos a ir contando un poquito más. Quédense porque lo que traemos está buenísimo. Yo quiero hacer un primer disclaimer antes de arrancar a tratar de esto de las lunas. Si bien separamos, ¿no? Como para entender y decimos, bueno, yo tengo, no sé, Mila tiene la luna en Géminis, ¿no? Y tiene el ascendente en Aries, sí. La carta natal es un conjunto, es una unidad, ¿no? Si bien esto, ¿no? Hacemos, bueno, ponemos el foco acá, en realidad todo se contribuye con todo, ¿no? Esto para aclarar también este comentario que nos había dejado alguien de, yo tengo la luna en Leo y no busco reconocimiento. Bueno, primero que hay que mirar más allá del signo donde está la luna, también ver si hay algún aspecto fuerte, también influye la casa un montón. Astrológica. La casa donde está. Entonces no es tan simple, si bien de nuevo acá lo que queremos es brindarle toda la info que ustedes nos requieran, por supuesto para eso estamos. También entiendan que lo que decimos acá siempre es como de un modo generalizador para que llegue a todo el mundo, pero siempre está bueno profundizar y entender las cosas puntuales que cada lunita y cada carta tienen. Totalmente. Cualquier duda que lean los posteos de Mi Astral. Ahí tienen todas las respuestas. Bueno. No los de Mi Astra, los de Wicca Análoga y los de Astro Rise. Ya empezamos a pelear. Pero bueno, arrancamos entonces. Arranquemos, ahí metralleta de lunas astrológicas. Metralleta. Aries. ¿Arrancó? Arrancamos, dale. Vamos con Aries. Arrancamos. A Aries le gusta pelear, por supuesto que le gusta pelear. Competir, la competencia. Pincharte. Yo las personas que conocí con luna en Aries se sienten cómodas en los momentos de caos, se sienten cómodas en ambientes lamentablemente violentos. De nuevo hay que ver la carta entera, pero usualmente lo que estimula la sensación de hogar y de confort a una luna en Aries es eso, las discusiones, el pincharte, el competir. Y creo que también un poco la individualidad, ¿no? El sostener una individualidad fuerte y que el otro sostenga su individualidad. Como esto en cuanto al lenguaje del amor, también esto de que me den mi espacio, como que ¿tiene que ver con eso o no tanto? Como que se respete el espacio personal como de cada uno. Aries es un signo muy individualista. Sí, el deseo de cada uno, ¿no? Es como, bueno, yo quiero hacer esto, vos querés hacer aquello otro. El tema es que muchas veces, de nuevo, todo el conjunto, pero capaz la luna en Aries a veces se siente muy avasallada o avasalla mucho en el amor, creo también. Total. ¿no? Okay. Y la manera, siento, de conquistar un poco es esa, es como te busca la pelea. Sí. Después, bueno, obviamente ya puede llevarse como al otro extremo de la violencia, pero es ese coqueteo de te estoy peleando, te estoy compitiendo, eso es un poco la luna en Aries. Se me viene esa cosa que te decía, no sé, la señora esta de... Si te pega, es porque te gusta. Sí, claro, bueno. Esas cosas que te decían de chiquito, viste, no, es porque le gustás, viste, te está empujando porque le gustás. Sí. Y bueno, por ahí alguien en Aries se pelean es como... de chicos. Claro, los que se pelean de chicos son muy grandes. Sí, ok, sí, total. bueno, entonces ahora, el lenguaje del amor de una luna en Tauro. Tauro, bueno, Tauro, acá tenemos a la luna en Tauro, que bueno, vos lo puedes explicar mejor, el contacto físico. El contacto, sí, yo me siento siempre que aparte de entender esto, ¿no? Que la luna se va a disparar quizás cuando nos sentimos un poco incómodos y van a hacer esas cositas que nos vuelven a la comodidad. Entonces yo cuando me siento muy incómoda siempre voy a mi pareja y digo, me das un abrazo, y se para y me abraza, ¿no? Y en ese abrazo como que vuelvo a sentir Pero esto que hablábamos recién, ¿no? Como también hay algo de...
como las cosas de calidad y los lujitos, que a la luna en Tauro también a veces le gusta, un rico perfume. Claro. Regalito. Tauro lindo, como que gusta, valora sí. mucho la materia, pero las cosas que tengan calidad, un buen perfume, como un buen producto, la una calidad buena comida. de las cosas, claro, una buena comida. Sin dudas. Y en cuanto a calidad, por ahí también, no sé, me pregunto, no necesariamente algo caro, sino algo pensado, ¿no? Como que la calidad también venga desde ese lugar de construir algo para vos y lo pensé y lo formulé. ¿Tiene que ver algo con eso o no tanto? Sí, no sé, a mí los regalos que más me gustan tienen que ver con esas cosas que sí, que siento que hablan de mí, que hablan de lo que me da placer. No sé, el otro día mi pareja me regaló un mazo de cartas para el Día de la Madre y fue como, prefiero esto que una remera carísima de una marca que ni me interesa, ¿entendés? Claro, Nada, totalmente. eso. Hermoso. Bueno, entonces seguimos pasando. Muchas Espero que lunas todos en los que- Aries. En muchas los lunas en comentarios, Aries. sí. ¿Poniendo? Caguen Y te esa mandan piña todos en el saludos, chat. amiga, Sí. a la tribu de mamás. Ay, Dios, hola, hermosas de mi corazón, las amo mucho a todas. Qué lindo. Hola. Bueno, esperamos que todos los que Mis preguntaron materniamis. ahí en los comentarios estén viendo y aprovechando esta data. Tomen Vamos nota. Tomen nota, a seguir. claro. Lenguaje del amor de una luna en Cáncer. Mira, justo No, te pidieron pasaste una en Géminis. Cáncer. Géminis. Ah, Te Bueno, pasaste Géminis. no me perdón. saltes. No la saltemos a Mila. La luna de Mila. No, pero Ah, el ya. otro día lo que dijo Mila, yo después viendo el video me di cuenta de que ella estaba hablando de su luna en Géminis. Empezó a decir como que no des vueltas, ¿no? Como que le gustaba la rapidez en algún punto. Y Géminis creo que tiene que ver con eso, con el mantener el estímulo mental constante. Sí. Gem- es que ya lo sabía, por eso lo había Claro, claro. La Qué luna en culpa. Géminis sí Habías estudiado. necesita Astrología eso. es mi pasión. ¿Qué necesita? Necesita esto, las palabras, ser concreto también. Es como una energía muy volátil y es un signo de aire que necesita constantemente estímulo mental. Chistes, Conversaciones el humor, entretenidas. claro. Sí. Sí. Sí, Clave sí, sí. la buena conversación. Clave la buena conversación. Sí, Totalmente. soy. Bueno, ahora puedo ir con Ahora el sí. lenguaje del amor de la luna en Cáncer. Sí. El Que una de las marido. materniamis dijo que tiene luna en Cáncer. ella. Ok, ¿cómo Una- sería? ¿Quién? Una de las materniamis, una Ah. de mi tribu de mamás. La luna en Cáncer, yo siento que es una luna que se siente amada cuando se siente realmente segura y en casa. Cada planeta tiene un signo al que rige, ¿no? Entonces la luna rige a Cáncer. Cuando el planeta está en el signo que rige, como que se exacerban esas propiedades de generar cuidado, de generar hogar, de generar ese espacio de nutrición. Recién nada esto, ¿no? Como la casa, lo importante que es para una luna Sí. en Cáncer, su espacio concreto, hogar. Si una luna en Cáncer, perdón, te abre su hogar, su nido, es como realmente te quiere y te valora. Ujú. Porque valoran mucho ese espacio íntimo. Sí. Ok. Si te dejan entrar a su casa y te hacen una comidita ahí hecha por ellos mismos, es como, bueno, te aman. Definitivamente para mí una luna en Cáncer. Te aman. Quiero Con razón, más amigos sí. con luna. Igual tengo una banda. Mi mamá Sí. es luna en Cáncer, mi mejor amiga es luna en Cáncer. Son gente aparte quizás, Sí. yo siento que bueno, Scorpio también, ¿no? Pero son gente capaz muy reservada, como que Sí. no ama así, como a No. cualquiera. Es como un Tienen- círculo muy cerrado Sí. que tienen y si te dejan entrar es porque realmente te Sí. valoran, Sí, te quieren. y me pasa también que con estas lunas en Cáncer, por ahí el inicio decís un poco frío, pero cuando se abrió, Sí. te dan todo, Sí. ¿me entendés? Y están ahí, yo lo siento como muy compañeros. Sí, a la sí, una luna vez que en te Cáncer. dejaron pasar, listo, sos parte interna de ellos. Ujú. Y también demandan mucho. Ah, obvio, por supuesto. Sí. Acá mandan los mucho. viewers quieren Sí. saber cómo hacen para saber cuál es su luna. Bueno, yo recomiendo siempre astro.com. Sí, yo también. Bueno, entonces entren a www.astro.com y se pueden hacer un perfil gratuito o hacerlo sin generarse el perfil. Creo que te deja hacer una sola carta, pero si te haces el perfil puedes hasta 100. ¡Ay, matecito, sí! Y nada, y ahí ponen sus datos, su fecha de nacimiento, el horario, que si no lo saben pueden ir a la partida de nacimiento, siempre está. Siempre está bueno que sea lo más lo más exacto claro, posible. posible. Y nada, y ahí con esos datos ya se les genera automáticamente la carta y ahí ubican dónde está la lunita y van a tener... Dentro de la página tenés que ir a la parte de carta natal y una vez es ahí bastante como que- intuitiva. Sí. De última, si tienen algún problema para hacerla, háblennos y nosotros los asistimos sin problema. Así que Vivi, Exactamente. tenés 5 minutos. Anda, hacele, volvé y nos comentás cuál es la tuya. Volvé y nos comentás Y cuál es tu también luna. tómenlo con pinzas, como lo que estamos Sí. diciendo, porque estamos jugando un poco con las energías, pero pueden que no se sientan identificados, porque claramente hay que ver, como dijo Cami, las posiciones astrológicas,
astrológicas, si hay algún tipo de cuadratura, en qué casa esté. El conjunto total. Pero algo siempre pica, ¿me entiendes? Algo siempre como que te resuena. Más tal vez no todo, la luna, pero... Porque la luna es como con lo que uno más tiende a identificarse. Porque justamente, resiento esto. Totalmente. Bueno, ¿vamos con Virgo? Vamos con Virgo. La luna, ¿cómo es el lenguaje del amor de una luna en Virgo? Yo siento que es un poco como te planifico la vida, te amo, entonces te trato de organizar absolutamente. Te ordeno la vida. Te ordeno todo. Te saco el turno con el mail. Claro. Todas las madres tienen luna en Virgo. Casi. Y yo creo que sí. Puede ser que sea algo. Bueno, pero de esto, ¿no? De Virgo justamente es el arquetipo, la imagen de la Virgen, como la gran madre, la primera madre, ¿no? Del catolicismo. Entonces tiene algo que ver con esa energía de servicio que viene adosada a lo materno muchas veces. ¿Y qué no le gusta a una luna en Virgo en cuanto al trato, en cuanto al... El desorden. O sea, una luna en Virgo siento que si le venís como con... si toda tu vida es un caos, y un poco le vas a espantar. Ok. Sí. O va a entrar ese de yo te ordeno, tranquilo. Complejo de Salvador. Me necesitas, claro. Si hay Virgo, Piscis, siento yo ahí, ¿no? Capaz mezclado, si está el eje junto. Okay. No, yo creo que capaz... Claro, porque una luna en Virgo necesita sentirse necesitada, necesita sentir que soy útil. Pero ya un exceso de desorden igual yo creo que un poco se espanta. Sí, seguramente. O en algún momento le va a cansar, por supuesto. Que le incomoda, pero algunos hacen algo con eso y sienten la necesidad de, en base a esa incomodidad empezar a... Y siempre te van a encontrar algo que ordenarte o que solucionarte o que perfeccionar. Ay, qué hinchabolas. Hincha pelota. Sí. Nadie tiene luna en Virgo, ¿no? Si no se siente zarpado. Bueno, y si te sentís zarpado, lo siento. Revisamos. Ella le iba con todo. Hoy estamos picantes. Vamos a el lenguaje del amor de una luna en Libra. ¿Qué hazard tener la luna en Libra? Hazard es difícil en mi idioma, perdón que no. Sí, es que yo hay muchas cosas en tu idioma. Por eso ¿Es idioma joven? No sé. No sé. ¿Es idioma joven? Yo no soy vieja y no te entiendo. Hazard. No, pero el barras yo lo sabía. No, pero hazard. Es como que hard, pero hazard. Como... Bueno, pronuncia bien, Carvita. Bueno, es very difficult pronunciar. Bueno, entonces, ¿es difícil tener una luna en Libra? Yo no siento que sea difícil tener una luna en Libra. Yo creo que es difícil para una luna en Libra llegar a sentirse tan amado como la luna en Libra ama. Porque es muy complaciente la luna en Libra. Siempre va a estar buscando que vos te sientas cómodo, que estés tranquilo en el espacio en el que estás, generando equilibrio, tratando de conciliar, de que todo esté bien. Lo dan todo. Claro. Si una luna en Libra llega a tener una pareja, lo va a dar todo mal por sostener esa pareja. Y de hecho, una de las parejas más hermosas que conozco, Rosy, si estás viendo esto, te amo a vos y a Fran. Son dos amigos, una amiga y su pareja que están hace muchísimo tiempo, que los dos tienen luna en Libra. Y son una pareja que funcionan hermosamente, pero porque claramente los dos se dan lo muy mismo. En cuenta. Claro, se tienen completamente en cuenta, son súper compañeros el uno del otro, es como muy hermoso. Esencialmente en la luna en Libra esto, ¿no? Va a buscar darte ese lugar que si no sos el 100% de su vida, que eso es cuando, la persona se deja de lado completamente, mínimo vas a ser el 50% de la vida de esa persona, ¿no? Es como que vas a tener un lugar importante. Donde la luna Libra te ama. Sí. Qué difícil, entonces. De verdad, como que no me gustaría tener la luna Libra justamente por eso, por el entregarte tanto a un otro, porque es mostrarte muy vulnerable, ¿no? De repente la luna en Libra es mucha vulnerabilidad porque le das mucho espacio al otro. Y yo creo que las lunas en Libra son de esas personas que no te van a hablar mal de su pareja, y si vos le preguntás cómo estás con la pareja, no te van a decir si hay algún tipo de problema, porque es como se genera un mundo muy propio, creo, ahí en el medio. Ok. Bueno, continuamos avanzando en este rapidín de lunas astrológicas. ¿Qué onda el lenguaje del amor entonces de una...? Que nos cuente Pri, porque hizo cara nomás el otro día. No dijo nada, hizo la cara, le pusimos el meme arriba, claro, y fue... De una luna en Escorpio. ¿Cómo es amar teniendo una luna en Escorpio? Es muy intenso. Ahí sale el cobayo negro. La pantera. Una luna en Escorpio, siento que mi manera de mostrar el amor, y hablando de las lunas en Escorpio, es abrazando el dolor, abrazando la oscuridad del otro. Una luna en Escorpio necesita que le muestres tu parte más oscura, tu parte más sombría. Es como sadomasoquismo. Muy conocerte por completo, ¿no? Como hay una intensidad como
intensa. Sí, sí. Y es como una luna en Escorpio te demuestra el amor no juzgando tu parte oscura. Es como entendemos que todos tienen su lado luminoso y oscuro y es como veo tu sombra y la abrazo también y entiendo esa oscuridad. Y un poquito esto, siento si sos que un chico malo también. Me claro. Y sí, el conflicto ahí, el problema. Ok. Ay, qué interesante. Es como que sí, mira, si una luna en Escorpio te ama, te va a acompañar a atravesar ese dolor intenso y por más que sea como muy turbio, muy oscuro, ahí va a estar. Sí, y yo creo que también buscan eso, ¿no? Es como que las lunas en Escorpio necesitan también una pareja que no salga corriendo a la primera de cambio cuando están atravesando un momento de dolor muy fuerte. Total. Sí. Qué copado, porque sabes que yo siento que más allá del sol, más allá del ascendente y demás, percibo mucho entonces en base a esto que me van contando y relacionándolas con sus signos y demás, sus lunas, perdón, está muy presente la energía lunar entonces. Es como que de repente se emana un montón, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu luna, amiga? Ahora vamos a la luna. Mi luna es luna en Sagitario, entonces, ¿cuál es el lenguaje del amor de una luna en Sagi? A ver, yo creo que... a ver, yo voy a fijarme a ver si vieron ¿Está Gaby en el chat? Está Gaby en el chat. A ver si puede confirmar o no confirmar. Si vieron el programa de vínculos, cuando yo hablé del vínculo poliamoroso que sostuve con una persona por 7 años, tenía luna en Sagi. Entonces, tiene algo que ver con, yo si te amo y tengo luna en Sagi, voy a querer que seas libre, voy a querer que te expandas, voy a querer que crezcas sin límite. Yo sigo sintiendo esa parte de Tomás que, de hecho, publicó el reel que pusimos nosotras el día y puso, chau Olga, como que él nos puso ya como tipo, me encanta. Eso, ¿no? La luna en Sagi creo que cuando ama confía en el crecimiento del otro y también necesita que el otro confíe en ese crecimiento que tiene por delante. Sí, mientras más independiente y libre la persona y con sus propios proyectos y demás, es como que más me gusta. Sí, totalmente por ese lado. Y mucho de la enseñanza también, ¿no? Como esto, yo siento que una luna en Sagi, si te quiere, te va a enseñar, te va a mostrar el camino, se va a poner a filosofar con vos. A mí las conversaciones me reencantan. Sí. Y también me estimula mucho sentir que puedo aprender de la otra persona. Claro. Si siento que la otra persona no tiene algo valioso para aportarme. Para enseñarme justamente, ¿viste? Me aburre. Sí. Y es que el eje de Géminis Sagitario es el eje cognitivo. Tanto en Géminis como en Sagitario es muy necesario que esté presente esta cuestión de, bueno, aprendo porque me divierto, aprendo de las risas en el espacio geminiano y con Sagi aprendo realmente las verdades del universo, claro, ¿no? Como cosas así. Y ojo que también, yo creo que esto es como muy clave. A mí lo que me pasó es que me aterraba el conflicto. Yo ante los conflictos huía. O sea, la luna en Sagi finge demencia. Totalmente. Sigue adelante. Y el Tomás, si estás escuchando le esto. Explota en la cara y la luna en Sagi dice, ¿pero qué pasó? ¿En qué momento todo se dio? Es como que no registran porque no quieren habitar esa incomodidad. Sí. No, a mí me pasa la fase que anterior que es Escorpio, justamente. Yo lo tuve que trabajar un montón, pero yo registraba, pero me hacía completamente la boluda. Claro. ¿Me entendés? Hasta que de repente o me callaba y si el otro me decía, che, ¿qué te pasa? Bueno, ahí recién, pero si yo podía fingir demencia el mayor tiempo posible, lo hacía. Es que Libra trata de evitar, Sagitario trata de negar, que son dos cosas distintas. Claro. Libra lo evita como, bueno, el trato de que esto no sea, y cuando ya pasa Sagitario, ya Scorpio ya pasó, pero quiero pasarlo por alto, ¿no? Quiero como seguir adelante con mi vida. Totalmente. Bueno, ¿y el lenguaje del amor de una luna en Capri? Bueno. Ay, ¿qué pasa? Porque hay algo personal ahí. Claramente el padre de mi hijo y mi pareja tiene luna en Capricornio. Okay. Lucas también. Sí. A ver, ¿qué opinas vos? Para no mí va a ser muy objetiva esta devolución. No, en lo absoluto. Esto se volvió personal. Deja, yo lo googleo y lo leo en voz alta. Dale, no pasa nada. Dale. Las lunas en Capri demuestran amor cuando ponen en vos, creo, esta cuestión de vos podés hacerte cargo de tu vida solo. Yo puedo hacerme cargo de mi vida solo. No nos necesitamos e igualmente nos elegimos. Re lindo igual. Sí. A mí me costó Estoy observando, entenderlo. Dice Lucas. A mí me costó mucho entenderlo. Ojo lo que Lucas, no. Ojo. Para mí, ¿qué sentís vos? Una luna en Capricornio te demuestra el amor con hechos concretos. Es como que no son tan del palabrerío, ni de la cosa más cursi. Es como, si realmente te amo, te lo voy a demostrar. O sea, voy a hacer hechos y por ahí vos
pisciana, necesitas un poco, que también igual él es así, no tiene que ver con la luna en Capri, pero la luna en Capri es eso. Te lo demuestra así, yo siento concretamente, haciéndose cargo de esto, de lo otro, es como siendo responsable, comprometiéndose con la relación. Y entendiéndote, y bueno, y haciendo como esto desde lo que sabe que a vos te nutre, lo que sabe que a vos te hace sentir amada y demás. Pero qué hermoso construir igual un vínculo desde el no te necesito, pero te elijo. Total. Sí, porque las lunas en Capricornio están muy acostumbradas a la soledad. Yo siento que son... A ser autosuficientes. Son lunas que desde chicos como que saben que pueden manejarse solos muchas veces en la vida. Entonces está esta cuestión de realmente no necesito el cuidado del otro, yo me cuido a mí mismo y el otro tiene que cuidarse a sí mismo. Y porque bueno, esto, ¿no? Como en el momento en que se compromete una luna en Capricornio, listo, ya está. Bueno, yo digo que hermoso, pero creo que para esto de por ahí desde chico siento que yo me tengo que hacer cargo de mí mismo, es como algo bastante difícil y el dejar entrar al otro, no me imagino encima vos ahí como muy pisciana, ¿me entendés? De venir. Y Luna en Escorpio yo. Claro, totalmente. Yo tuve 8 años. ¿Qué? Con un cartel así que decía, cuando bajes las barreras, acá estoy. Es que yo siento que es muy fácil darse cuenta si una luna en Capricornio te quiere estar con vos o no. Porque si no, te pone una barrera de frialdad y es como no vas a ingresar. Y si no, sí se compromete. Es como muy claro. Sí. Ok. Súper. Bueno, el lenguaje del amor de una luna en Acuario. Ay, esa me rompió el corazón. Dejándote ser, dándote tu espacio. ¿Qué pasa, mi amor? Esa me rompió el corazón. Una luna en Acuario te rompe. Sí, puede ser tranquilamente. Mi mejor amigo tiene luna en Acuario, Moxolote, y siento que son personas muy distintas, como que viven el amor y viven el afecto desde un lugar muy desapegado, muy libre, muy bueno, si tiene que ser, será, y si no, no es, y como que voy ahí como medio que flotando, siento, ¿no? En el amor. Y no sé, yo siento... Para mí, me quedé pensando en esto de que te rompió el corazón. ¿Por qué te puede romper, para mí, el corazón una luna en Acuario? Porque cuando aparece como, acá ya actúa el mecanismo lunar de esta luna, que es cuando empieza a haber como un compromiso emocional, huyen, total. Se van, corren, es como que no se bancan el compromiso, ahí como meterse, son como muy libres, muy no me quiero como ligar. Obviamente eso se trabaja, no es que listo todas las lunas en Acuario, pero bueno. Tienen un poquito de eso. Sí, yo creo que tanto, bueno, hablando de Capri como el compromiso... Sagi, el signo anterior, y Acuario, el signo que viene después, los dos un poco que le pueden rehuir, son las lunas que más le rehuyen a esto de construir a largo plazo algo comprometido que tiene Capricornio. Y entonces también les gusta esto, como para confirmar la data, de ser, o sea, para que se sientan amados es darle esta libertad, no presionarlos. No presionarlos, total. Darles la libertad de ir y venir, es como bueno. Son de esas personas que te dicen, ay, yo no necesito el título. Sí, no, es que ni piensan en títulos, claro, yo creo. Sí. Pero lo más interesante, yo que lo vivo con Moxo, es que se conectan y se desconectan. Cuando se conectan son súper personas como muy amorosas, muy entregadas, te dan el corazón, lo sentís auténtico ese amor que te dan, pero de repente se desconectan. Y después se vuelven a conectar. Y después se vuelven a desconectar. Y después, entonces, esa impermanencia es difícil de sostener para otras personas. Entonces es importante saber cuando nos estamos vinculando con una luna en Acuario porque... Sí, claro. Y a la luna en Acuario le gusta también que le traigan novedad, cosas raras, cosas nuevas, cosas excéntricas, que mucho estímulo también mental porque es un signo de aire. Bueno, lo traemos de hecho sobre la mesa, este tema de las lunas, porque yo siento que hacer esto, ¿no? El entender la configuración tal vez astrológica del otro, más allá, ¿viste? Como para caer en esto de, ay, no, con este signo yo no me voy a vincular. Nada que ver, ¿no? Sino esto de... poder conocer al otro, entender cómo acercarse, para eso está la astrología, para cuando la trabajamos con un otro, entender eso. Y después también entenderse mucho a uno mismo, ¿entendés? De, bueno, cómo me gusta que se acerquen y si lo puedo poner en palabras sería un golazo. Entender qué baile están bailando, porque a mí me gusta pensar siempre la carta natal como si fuese que en nuestra vida está sonando como una música de fondo todo el tiempo y nosotros estamos improvisando y que cuando conocemos la carta natal, de repente como que sabemos la coreografía que tiene esa música, ¿no? Y también ver la coreografía del otro, entender esos patrones de comportamiento obvios, súper necesario. Totalmente. ¿Piscis? Bueno, lenguaje del amor de una luna en Piscis. ¿Qué sentís vos? Y para mí es como esas personas que
son como muy empáticas, que te invitan también a soñar con ellas. Es como una luna en Piscis, es muy, muy volátil también. Cris Morena, onda. Claro. Son románticos empedernidos. Para mí es como más empalagoso la energía pisciana en la luna que en el sol. Sí, siento totalmente. Que es como una cosa totalmente. que dirá que yo soy pisciana, ¿eh? Sí. Pero la luna es como muy intensa en los sueños y las fantasías y se pierden como mucho ahí. Pero te demuestran el amor estando ahí presentes, siendo como empáticas también, abrazando tu sensibilidad. Y puede ser que de repente se vuelvan más vulnerables porque dentro de su cabeza idealizan un vínculo, lo construyen de alguna manera y de repente... Eso es lo que sucede. Fantasean mucho y en la realidad por ahí no se concretó nada, pero en su mente ya están en pareja, ya... La casa, el perro, el gato, se les pincha como la burbuja muy, muy fácil. Y también cuando te aman se sacrifican mucho por vos. Sí. Es como que lo dan todo a un nivel que se pierde el borde de dónde estás vos y dónde estoy yo. Sí. Y esto de cómo amar entonces a una luna en Piscis, ¿cómo uno puede aportar algo? O sea, ¿qué? ¿Lo bajo a tierra? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No estaría mal, pero entendiendo esa sensibilidad y esa no forma, siento que es un poco eso, no sé. ¿Qué opinas? Yo siento que una luna en Piscis necesita para sentirse realmente amada que no se le haga sentir que está exagerando, ¿viste? Cuando vos de repente sos muy sensible y te dicen como, ay, no, tipo, esto no es así. El validar la emoción de la luna pisciana es importante. Es re importante. Le genera como una sensación de calma, de tranquilidad, de sentirse como amado. Más allá de que después uno le pueda brindar su perspectiva y la luna en Piscis pueda empatizar con lo que el otro le trae, sí, pero no ir desde un lugar de... está flasheando, esto no es así, porque es su flash y digo, dentro de su flash es su realidad. Sí, totalmente. ¿No? Uh-huh. Sí. Me encanta. Y bueno, y después el lenguaje del amor de una luna en Leo. Que le dejamos para el final para tiene que ver con enganchar, lo que vamos a hablar. Claro. Exactamente. La luna en Leo, a ver, es una luna para mí interesantísima porque se pone en juego esta cuestión de que lo que me hace sentir amado y lo que amo tiene que ver con la autenticidad y con las ganas realmente de ser quien yo vengo a ser al mundo y que el otro sea quien viene a ser al mundo. El ocupar el rol protagónico en mi vida y que el otro también, creo yo, una luna en Leo necesita que la otra persona también ocupe el rol protagónico de su propia vida. Sí, es como mutuo. Uh-huh. Es como ser centro, que el otro te halague, te haga sentir única, como que resalte como esa parte auténtica y diferente que tenés. Una luna en Leo lo necesita, el reconocimiento ese. Y lo mismo da con su pareja o la persona que le guste, es como que sea el centro. Ok, bueno, y ahí como que nos interesaba mucho tocar este tema de la autenticidad, porque es algo que yo siento que... por ahí lo relaciono al camino espiritual o al desarrollo personal, ¿no? Que uno siempre está tratando de definir qué es lo que lo convierte en uno, ¿no? ¿Cuál es mi esencia? ¿Desde dónde me estoy compartiendo? ¿Qué yo tengo para aportar? ¿Y qué tan coherente estoy siendo con eso que vengo a traer al mundo? Porque no sé qué opinan ustedes, pero siento que la autenticidad tiene mucho que ver con la coherencia. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es la autenticidad? Ustedes también, los que están viendo el programa, ¿qué es la autenticidad para ustedes? ¿Cómo lo sienten? Yo siento que la autenticidad tiene que ver con la transparencia y con la permisión. Uh-huh. Y lo relaciono mucho a esto de entender que no es que tenemos que buscar la manera de ser auténticos, sino de más bien como recordar que en algún momento ya fuimos completamente auténticos. Que es esa instancia leonina, es la instancia de la niñez. Uh-huh. Cuando éramos niños nos permitíamos todo lo que nos podíamos permitir, ¿no? Y nos pintaba esto y lo hacíamos y después bailábamos y después llorábamos y después salíamos corriendo con mamá y después, ¿no? Entonces tiene que ver con una cuestión de, para mí, la autenticidad es ser libre en el sentido más abierto de la palabra libertad. Poder decir, bueno, yo tengo, desde mi dualidad geminiana, ¿no? Como, bueno, yo soy de esta forma y también puedo ser de esta otra y también puedo ser de esta otra y encontrar como todas esas
esos matices que van haciendo a todo lo que soy. Para mí eso, la autenticidad es como sentirnos en completud y no rechazar. Yo siento que por ahí, no sé, ustedes, pero que hay mucho que se pierde hoy en día con las redes sociales. ¿No? Como que yo veo mucho esto de tratar de imitar lo que hace el otro porque al otro le funciona, entonces me tiene que funcionar a mí. Sí. Y no sé, ¿en qué momento de sus vidas les pasó que se dieron cuenta de que no estaban siendo auténticas, ¿me entendés? Y que estaban tal vez cayendo en este patrón de imitar, ¿me entendés? O hacer lo que tal vez es aceptado por el afuera, pero que no condice con lo que de verdad querés mostrar, con lo que de verdad querés ser. ¿Les ha pasado? Sí. Ok, a ver, esa cara de reflexión. ¿Qué nos va a decir? Miau, miau, miau. ¿En qué momento te No, sentís? pero viene de la mano de esto las redes sociales. Mi laburo es con redes sociales y hace 8 años que vengo haciendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa violencia? Ok. Te está jugando un Counter-Strike el hacker. Sí. Y mis primeros años fueron como muy auténticos porque fue como, bueno, a ver qué onda, probando, jugando y bla. Y creo que me permití jugar y ser yo. Y después entré en esta comparativa de verme con otras marcas. Pero entonces, yo tengo que mostrarme así, tengo que hablar Cuando así. se puso como más serio la cosa. Tengo que ser una marca profesional. Y para ser una marca profesional, yo tengo que mostrarme así, esa. No solo yo como persona, sino toda la imagen en general de la marca. ¿Y pueden creer que fueron los peores años de mi laburo? Obvio. Sí. Y estaba como muy en lo que decían eso, en la comparativa. Y es como, pero pará, si estoy haciendo las cosas bien, porque si tal marca lo hace así, yo lo estoy haciendo así, ¿por qué no me funciona? Porque no es auténtico a vos, Claro. claramente. Exacto. Y dije, bueno, y no sé, la verdad no sé ni cómo hice el clic, pero fue como un día que dije, bueno, más, y la verdad es que no tengo paz así, y ahí viene que es la autenticidad para mí. Para mí es tener paz. Si yo me siento en paz conmigo misma, y en las cosas que hago, digo, cómo transmito, cómo vivo, cómo transito, creo que ahí habla de una autenticidad. Es más fácil No estoy mostrarlo, cumpliendo, ¿no? Dejarlo claro, salir. sí, porque es eso, sí. Como proyectar esa esencia tuya y nada, y que el que quiere comprar, que compre. Sí, bueno, igual lo digo más allá de la marca, sino No, como sí, líneas generales, pero- los vínculos. Claro, si yo me junto con vos totalmente. a tomar unos mates y estoy en paz, es porque puedo ser lo que soy yo con vos. No Sí. estoy en jaque de estar fingiendo. pose. Claro, exacto. Bueno, ¿sabes qué? Yo siento que hubo un momento en nuestro vínculo que como que se Se ponen destrabó. gays, miren. Ah. Se ponen gays. Bueno, no, igual. Sí. Sí. Se agarran la manita. Nuestras lunas. No, igual es verdad que me pasa que, volviendo a mi laburo, que es una que estoy expuesta constantemente en redes sociales, las veces que he ido a eventos, no como persona, sino como marca, estoy en pose. Obvio. Porque yo soy una empresaria, una businesswoman. Claro. De la Calcabrera y joyas. Y igual me paso al bando de Ortiva, ¿entendés? Claro. Como quiero estar tan correcta. Claro. Parece como, pará, pero nada que ver. Y es como, Claro. chao, si en definitiva es lo mismo. O sea, Sí. marca, no marca, persona a persona. Hay un ser humano atrás y soy yo. Sí. Sí. Es que por eso también el Y ahí boom la ahora rompemos. el boom de las marcas personales. No me toques abajo la Tiene- mesa. El boom de las marcas personales tiene que ver con eso, ¿no? Con que de repente, en realidad, lo que se vende no es el producto, sino es la persona que está atrás que puede generar resonancia con alguien para que le compre. Pero ¿sabés qué? Hasta empiezo a ver Sí. eso, ¿me entendés? Como Sí. que de repente está el boom de la marca personal. Sí. Entonces, para construir tu marca personal, tenés que hacer esto y esto. Sí. Y es como ya cuando Te me lo venden empezaste a cursos para estructurar- crear tu marca personal. Es como, te estoy vendiendo un curso para que vos Para que vos construyas seas tu vos. propia imagen. ¿Qué Sí. carajos? Está Sí. bueno la fórmula, porque yo he conocido a personas que te dan fórmula y que te Claro. permiten adaptarlo. Yo siento que una estructura es necesaria y después sí, la esencia es la de una, ¿no? Como- Pero como dijo Mila, necesitas como que- Estructuras disfrazadas. Estructuras dispersadas. Estructuras disfrazadas. Sí, totalmente. Claro. Yo compro ese concepto. Sí. Pero yo siento que Ay. esto que vos decís, que Nuestra invitada que viene en un ratito, ustedes son auténticas, nos están poniendo. Ay, Hermosa. gracias. No, pero esto de las personas, esto que te venden, ¿no? De construir tu marca personal y demás. Si bien hay personas que lo estructuran bien y te ayudan a verdaderamente construir desde tu lugar, Que está eso hace buenísimo. Sabri. Claro. Que eso es Sabri, que después nos va a contar qué onda este tema. Aparece también un poco esto del ego del otro que te quiere decir, no, pero lo que funciona es lo que yo te estoy mostrando.
Claro. Sí, y mucha gente empieza a comprar. O mismo las redes sociales como mostrando esa, que esto ya lo hablamos creo en otro programa, ¿no? Como esa única imagen de éxito. Y yo sigo también una mentora de marca personal que me cae muy bien, como comparte, porque ella realmente la noto muy auténtica, y ella hacía como, está esta imagen de que si sos una mujer exitosa tenés que usar un blazer, ¿no? Y de repente es como, bueno. no, ¿por Yo qué? cuando me pongo un blazer igual me siento muy empoderada. Sí, Pero total, yo en mi vida me pondría un blazer, por más de que me sienta exitosa. O sea, no es algo que resuene conmigo. Entonces, si a vos te resuena, joya. Pero digo, ¿por qué yo me voy a ir a comprar un blazer pensando que Para esa es la parecer imagen que más tengo que dar? profesional. Claro, Esto de ¿entendés? fake until you make it, ¿no? Como La clave es fingí hasta que sentirte te funciona. cómoda, es sentirte cómoda con esas elecciones, así sea con el blazer o no sé, con la ropa que sea, ¿no? Es como, la idea es que vos te lo pongas y digas, esto me gusta, resueno, me siento bien. Por Ahí eso va creo que la a ser venta auténtica también. No va por un... ¿Qué fue eso? Un meme que puso el hacker. Por eso creo que el objetivo no es un curso de marca personal, es un desarrollo personal que por ende se va a ver Total. reflejado en tu marca del rubro de lo que Claro. sea, en redes, no redes, lo que sea. Pero tenemos que Y para eso hace se falta conocerse también, también. por eso Porque digo es como, desarrollo bueno, a ver, personal, es claro. por fuera de lo profesional. Vos, Priscila, ¿qué onda? Claro, es como... Y ahí me se va a tengo ver que reflejado en conocer astros. para Sí. después mostrarme. Sino, ¿qué voy a mostrar de mí también? Es como, bueno, también es válido igual ir mostrando el proceso. Bueno, a mí me pasaba mucho esto. Yo tengo ascendente en Leo. Entonces también... Aclara. Aclaro. Por si no se dieron cuenta. Vino a ser auténtica. Que como esto pero es algo que me conflictúa, ¿no? El ser aceptada, ¿me entendés? Yo cuando arranqué con el streaming dije, ay, no tengo que ser re cuidadosa porque tengo miedo de que me cancelen, ¿me entendés? Como, y también esto me empecé a dar cuenta de que yo en mis redes mostraba algo muy estructurado. Está bien, yo tengo una parte muy Te estructurada. encanta la ¿Qué estructura. tienen decilo. Virgo, Cami? Tiene la casa 2, ya lo hablamos esto. Ahí va. Yo ¿Y la qué veo chota re es la Virgo. casa 2? La casa 2 es cómo la persona se vincula con su cuerpo y por lo tanto con todo lo material. Entonces es algo que el signo que la persona tenga en la casa 2 es algo que valoro muchísimo esa energía. Por más de que no tenga ningún planeta, no sé, yo tengo la casa 2 en Cáncer. No tengo ningún planeta ahí, pero valoro mucho lo canceriano, valoro la vulnerabilidad, valoro la maternidad, por algo soy madre, ¿no? Entonces tiene algo que ver con el signo que estén casados. La persona eso lo ve como, bueno, con esto es la primera herramienta que tengo para construir realidad. Entonces, por Bueno, eso están yo así. valoro mucho de repente la estructura, pero de repente estaba sosteniendo una estructura en base a una fórmula que le funcionaba a otros. A otros. ¿Me entendés? Y Ay, cuando qué difícil. empezamos con el proyecto del streaming, fue como empezar a encontrarme en la soltura. Sí, hay una parte que voy a organizar, que me gusta estructurar, pero entiendo que no estaba acercándome a las personas que yo quería acercarme. ¿Por qué no estaba haciendo vos? Porque no estoy siendo yo, al menos en lo que es mi trabajo. Porque cuando yo me vinculo con otras personas y me muestro tal cual soy y salgo de ese lugar de no sé, ¿me entendés? La que te escucha, la terapeuta, y muestro como toda esta cosa medio descontrolada que también tengo, muy como teatral, propio de lo leonino también. De repente me acerco más al otro, ¿me entendés? Y si el otro me acepta también por lo que soy, es como, ¡ay, qué bien! Bueno, Pero- eso que te pasa es muy Leo, es muy el aprendizaje de Leo, porque a veces Leo confunde esto de ser auténtico con el aplauso. Es como que si yo en un momento soy auténtica y los demás me aplauden, listo, esta es la fórmula, esto es lo que Ay, funciona. mal, me pasó, eso me esto pasó. es lo que tengo que mostrar. Entonces ya quedan como encarcelados en esa energía leonina y ya deja de ser auténtico. Sí. Porque la autenticidad también es ir cambiando. Entonces, si yo quiero hacer lo mismo constantemente y que el otro me aplauda, ya después no te empiezan a aplaudir y uno dice, ¿qué pasa? Qué valioso Sí, ahí eso es que estás diciendo, amor. volver a conectar con la propia esencia y qué es lo que hoy es ser para mí auténtica, que quizás ya no es lo que era antes ni lo que me funcionó antes para el aplauso. ¿Por qué? Porque el error es buscar el aplauso también para Leo. Necesita ese reconocimiento y el reconocimiento te lo tenés que dar vos, la cara de Angie. Bueno, me voy. Terapia en vivo, de nuevo. Chao, chicas. Sí. Siempre Sí, ¿no? terminamos haciendo terapia, se dan Siempre cuenta, terminamos ¿no? haciendo terapia en Igual, vivo. ahí qué sé yo, voy como a esto de los estereotipos. Por ejemplo, yo soy profe de yoga, entonces estaba como esto de, bueno, yo me tengo que vestir de tal manera y tengo que comunicar de tal manera, porque si yo no lo estoy haciendo, entonces no estoy siendo coherente con mi profesión. Y de repente yo tengo que ser coherente conmigo, tengo que ser transparente conmigo, ¿me Olvídate. entendés? Y voy a Olvídate. llegar a las personas que vibren, resuenen
con eso. ¿A ustedes qué estereotipos les pasó que quisieron como cumplir en algún momento? Más allá del trabajo, también como a nivel personal, porque a mí me pasa esto, ¿no? Si vos sos profe de yoga, ¿por qué te enojas? Vos no sos de decir malas palabras. ¿Por qué estás diciendo tantas si vos estás como... Sí. Y si vos no estás un poquito avispado, entras en esa de, ay, bueno, sí, me comí todo el personaje y mi vida se empezó a basar en un concepto que no sé ni de dónde pingo salió. Bueno, a mí me pasó con la carrera, con psicología, era, así te vas a enojar, menos mal que estudias psicología, esto sí es como todo, o sea, literalmente, creo que un estudiante de psicología, todo lo que hace mal, se lo podés criticar de esa manera, es como, no, bueno, basta, o sea, soy estudiante de psicología, pero tampoco me enojo. No tengo la vida resuelta, corazón. Yo caí en esa, me crucé con una persona en la vida, no importa el contexto, que estaba muy mal de la cabeza, y era psicóloga, te dije, ¿cómo una persona así atiende, tiene pacientes? Caí en esa. Es que mientras más traumas, más te entienden. No, yo les dije... No, estaba muy chapa, muy chapa. Yo les dije esta teoría. ¿Qué? Yo de un tiempo a esta parte me di cuenta que la profesión que uno tiene está completamente vinculada a lo que uno tiene que darse a uno. Digo... Sí, a la herida. Claro. A Quirón. Otro día hablamos de Quirón. Pero digo, en tu caso, amiga, ¿no? Como, bueno, soy profe de yoga, ¿no? Enseño a otros a respirar, a centrarse. Y yo tipo... Hiperventilando estaba. Porque hay algo dentro mío que me convoca a ese aprendizaje. ¿no? Yo siempre dije, si no hubiera llegado el yoga a mi vida, yo estaría partiendo caras. Yo... soy muy Sí, claro. a todos Pero ya nos llegó, salvó amiga, un poco ¿qué el pasó? camino que elegimos. Claro. A mí el estereotipo que tuve que dejar de lado era esta cuestión de que si sos astróloga o si te interesa la astrología, bueno, recién lo hice igual, ¿no? Pero tenés que hablar signo por signo, tenés que hablarle a los signos, ¿no? Y a mí es algo que no... Bueno, pero te lo pedí yo. No, me lo pidieron ustedes y lo pidió la gente y bueno, lo hacemos, pero no es algo con lo que yo me sienta cómoda, por eso hice el disclaimer como todos somos todos los signos, ¿no? Pero ¿sabés qué? Me parece que es clave eso, pasar por la etapa anterior. Sí. Es como, bueno, primero me voy a estructurar, me voy a informar, voy a aprender este conocimiento y me lo voy a tomar en serio. Y después, una vez que uno ya incorpora, se puede permitir jugar, pero no es que arrancás jugando y diciendo cualquier boludez. Exacto. Pero bueno, al principio era como eso, ¿no? Como tipo, esto es lo que garpa, vos tenés que hacer esto y era como... claro. No quiero va por hacer ahí. eso. No. Y iba a decir algo con respecto a lo leonino que me quedó atrás, pero necesito comentarlo. La humanidad, dice Eugenio Caruti, que es uno de los astrólogos más reconocidos de toda Latinoamérica, la humanidad está en la etapa Cáncer-Leo. Nosotros como colectivo, humanidad, estamos viviendo, acercándonos cada vez más a lo leonino y dejando atrás lo canceriano. Dejando atrás la pertenencia, dejando atrás lo clánico, dejando atrás esta visión de que el afuera es un peligro, que algo afuera me amenaza, que tengo que cerrarme. Estamos empezando a vivir la época leonina, la época de los influencers, la época de la identidad, la época de quién soy yo, cómo me muestro auténtico, Qué hermoso. cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos. Por eso lo leonino resuena tanto en todos nosotros, más allá de que alguien tenga o no energía leonina. Y yo creo que también por eso el boom de la constelación, el boom de la biodecodificación, claro. porque yo tengo que desligarme, ¿no? O tratar de no ser condicionada por toda la historia que me atraviesa genéticamente. Sí. Y descubrir quién soy yo en el sistema. Para poder ser libre, Claro. para poder ser auténtico, para poder... Ocupar mi lugar. Y conectar con esta autoridad interna. Totalmente. Me parece que es como recontra clave acá esto de bueno, el saber que estás pisando fuerte en tu vida y que, bueno, tu vida es tu responsabilidad y que va a ser una consecuencia de cómo vos te vayas desarrollando y que tan consciente estés en el camino y que tan dispuesto a bucear ahí en lo incómodo también estés. Completamente. A full. ¿Vos? Decime. No, creo que Mila quería decir algo. ¿Mila? Está ahí con carita de... ¿Qué pasa? No, estoy full reflexiva, chicas. A ver. Creo que es el programa que más pensé. Sí, te Hoy veo no como- disociaré. Hoy no disociaste. Que sino me acabo de dar estás cuenta de pensando. una cosa. ¿Qué? Que... ¿Qué? Pará, boluda. Escuchá esto porque te morís. Te escucho toda. Tipo, yo... Quiero decir algo en serio. Yo estoy orgullosa de mi laburo y de lo que construí. Pero ahora que lo pienso, cuando conozco a alguien me da mucha vergüenza que sepan de qué laburo y me vean en Instagram. ¿Por qué? Listo, lo dije. Quédate. ¿Por qué? Empieza el coaching en vivo. Justamente por todo... Pará, no lo escucho sino... Justamente por todo esta prejuzgamiento, Sí. ¿cómo se dice? Prejuicios. Prejuicios Sí. de lo que es las redes sociales.
Yo entiendo que lo hago por y para mi laburo y me encanta. Yo laburo en redes sociales, me encanta. Pero siento que tiene toda una parte negativa de persona superficial. Es prejuicio mío igual. Ya me estoy cayendo en esa que es prejuicio mío. De superficialidad. No puedo hablar. Superficialidad. Sí. Que yo en la vida real no soy así. No. Pero temo que vos me veas así. Claro. Y por eso yo no quiero hablar de los signos, porque yo soy súper profunda, ¿no? Y a mí yo soy mucho más que... Sí. Todos somos mucho más que lo que mostramos. Pasa que estamos en la época en la cual es necesario mostrarnos para ocupar esa autoridad interna. Entonces, si yo no muestro, aunque sea esto visible, esta vidriera, digamos, después tampoco voy a poder ir hacia todo eso otro que también soy y que no estoy mostrando. ¿Se entiende? Pero sí, obvio. Igual permiso, ¿eh? Sí. Yo te quiero decir algo. Ay, ¿qué? Yo cuando te veo en tus redes... Yo estoy viendo a Mila. Yo también. Yo que te conozco. Yo le iba a decir lo Obvio. mismo, sí. Antes por ahí eras mucho más seria. Pero no más... sé si pueden ser objetivas, porque ustedes me conocen en la vida real. Pero justamente porque te conocemos en la vida real, no me parece superficial lo que haces. Porque yo entiendo que está como recontra alineado como a lo te que mostrás sos. es como sos. Entonces yo siento que así me re llegás. Mientras ella decía, mostrar lo que soy, yo pensaba, pero yo muestro muchas pelotudeces. Sí, soy. sí. Otras cosas que se te vuelan, que se te caen a la mierda, tipo, sí. ¿Y a tu marca cómo le va con eso? Cuando vos empezaste a mostrarte desde ese lugar. Excelente. Sí, bueno, ¿ves? Obvio. ¿Ves? Entonces no por tengas eso vergüenza. hay una dualidad en estar orgullosa y muy contenta de todo eso logrado, pero me da vergüenza. Obvio. Bueno, también te da vergüenza como arrancar con el streaming. Es que la arrancar con vergüenza- todo eso. la vergüenza- Tengo parte. psicóloga el lunes, pasamos de tema, la invitada. A mí me pasó exactamente muy, muy parecido. O sea, yo no me mostraba en Instagram, pero ni en pedo. O sea, no quería prender la cámara, que Lucas me decía, dale, grabate. Yo jamás voy a mostrar mi cara en Instagram. Subí una fotito, me daba terror. Y bueno, ya que estamos hablando de Leo, este año yo tengo ascendente en Leo. Tomá. O sea, fíjate, fue todo un año de literalmente mostrarme, de poner la carita, de estar acá y aprender a mostrar eso, esa parte que soy que estaba como más escondida. Es como, subo reflexiones, comparto mi trabajo, pero mostrarme a mí hablando era como, no, o sea, no había chance, ¿eh? Total. Y bueno, Acá estamos, mirá, enfrente de una cámara. Para todo el país. Tres comentarios. A ver. Sí. Marty pregunta, ¿y qué luna es compatible con luna Leo? ¿Te parece que las compatibilidades las dejemos para el próximo programa? Sí, Hablamos de porque compatibilidades como- el próximo. sí, dale. Pues tenemos una invitada, chicos, por delante. Estén atentos entonces. La invitada nos está mangueando info astrológica. Sabri, sí, por supuesto. Después Se la vamos hablame y a dar. hacemos la carta, obvio. Y Agostina Pulvirente dice, coincido con las chicas. Sos la misma en el Instagram. Hola, en persona. Totalmente. Total. Totalmente. Y tengo ganas de decirle, hola Martina, ¿cómo estás? Gracias por estar siempre del otro lado. Sí. Ay, yo a Martina la amo, como que no recuerdo su rostro, pero la amo. No, acá hay 3 sillas, ¿no podemos un día Sí, invitarla traerla a Martina. invitados? Obvio que sí. Y que se ríen y aplaudan total. obligadamente y con sobornos de por medio, pero Que traigan comida. Claro. Ay, no, como público. Buscamos canje de yerba, porque yo quiero acá un paquete de yerba, así que si alguien... Ay, totalmente. Y también de comida. Alguien que nos responda, por favor. Yerba que y hemos comida. de comida. Totalmente. Bueno, y alquiler y luz, gas. Ella ya pedían todo. Vamos a Nadie dejar trabaja un en eso. cafecito para que nos pase. Bueno, no, escuchen. Ya se lo escuchen. pasé en link. Ah, yo también se lo pasé. Ah, bueno, ¿llegó el se lo pasamos momento? los dos. Muy bien. ¿Llegó? El momento. Estoy muy contenta. Hablando de esto del desarrollo personal y Acá hay conocerse. yerba. Acá hay yerba, no pone el hacker. No, pero Queremos canje. no la quiero pagar. Playadito si estás ahí. Bueno, banquemos. Igual gracias, hacker. Banquemos. El otro día estábamos hablando de una nueva herramienta que habíamos tocado ahí medio de oído. Hablemos sin mirando saber. reels. Fue un poco hablemos sin saber. Yo sigo sin Exactamente. entenderla y estoy flasheada al mismo tiempo. Sí. Entonces, mencionamos esta herramienta que así como la astrología y el tarot y un montón de otras terapias ¡Para! que militamos acá. Ay, me asusté. ¿Qué? Chicas, ¿Qué pasa? ¿Está playadito? nos mandan alfajores. ¿Quién? ¿Vos me estás jodiendo? ¡Está sucediendo! ¡Está sucediendo! Esto es mejor que monetizar. Ay, perdón, me ganó la emoción, amiga. Te reinterrumpí, pero me ganó la Esto es mejor que monetizar. Esto es ser auténtica. No lo quería dejar pasar. Me encanta. Gracias. Hace mucho estamos buscando a alguien que nos ¿Quién traiga sos? comida. De Pei ¿Pero quién Asociados. es? ¿Quién sos? Ah, ¿no sabemos quién es? Gracias. Soy la mamá de Cami. ¿Eh? Mi mamá no es boluda. ¿Mi mamá? Bueno, Ah, Hablanos al ¿pero ella tiene un Instagram. emprendimiento de comida? No sé qué. Ay, no va a mandar.
No, Bueno, bueno. ya lo que conoceremos. lleguen. Hay que llegar. Háblanos por Instagram porque estamos muy interesadas en tu propuesta. Si mi vieja no mandaba canje, me moría del cagazo acá mismo. Si no, desde el más allá. Pero ¿por qué saltó con los alfa? ¿Ves lo que tiene una luna en Tauro? Las lunas remiten a la imagen materna. Digo, mi mamá me va a mandar comida. Ella no tiene nada en Tauro, pero me va a mandar comida. Aceptamos. Sí. Que Bueno, venga acá, ¿me pueden de escuchar invitada. que quiero decir algo? Perdón. Vamos. Quiero decir algo muy, pero muy importante. Vamos. El otro día estábamos hablando de una Tará, nueva tará, herramienta. hey. De una nueva herramienta que estaba muy interesante. Y ya les dijimos, nosotros como que hablamos de la astrología, del tarot y un montón de otras terapias que nos ayudan a conocernos un poco más para poder desarrollarnos de una forma más constructiva a lo largo de la vida. Entonces, queríamos sumar a Sabri para que nos hable de diseño humano. Sabri, anda conectándote, que te queremos conocer. Ella trabaja justamente con esta herramienta que nos tiene ahí como muy curiosas porque escuchábamos mucha información interesante en las redes, ¿no? Y sentimos como que estaba también muy vinculado a esto de la esencia, de lo que uno tiene para dar, de cómo influye también el entorno del otro y cómo acomodarse ahí en el medio. Así que bueno, Sabri, te invitamos a ir sumándote al link que te enviamos para poder entrevistarte. Yo quiero agregar que hoy Sí. estamos hablando de autenticidad y de la energía de Leo. Y yo hoy caí en la cuenta que hoy la luna está en Leo. Sí. Así que estamos ¡Basta! recontra conectadas con la energía lunar disponible de hoy. Y encima después, además de esa super conexión, también nos dimos cuenta de que somos todas lunas complementarias acá. Sí. Hermoso. Luna en Tauro con luna en Escorpio, luna en Géminis con luna en Ay, Sagitario. mira, y estamos El- así. Sí. Ah, no, estamos arriba y abajo. Bueno, y nosotras estamos así. Sí. Bueno, viste, es como que todo Cada se vez va. Mi teoría de la quinta dimensión es real, ¿viste? Ay. Lo hacemos para otro Se Otro pone cuento, ahí otro día conspiranoica, cuento, otro día porque cuento. arranca Mila y no para. Es un delirio caminando esta muchacha. Pero la amamos. La amamos así. La amamos mucho así de auténtica como La es. amamos así, totalmente. Che, mientras se conecta Sabri, una pregunta, ya me estoy adelantando Uy. quizás. La carta entiendo que es una foto del cielo, cuando nacimos, entonces en base a eso, Sí. la ubicación de los astros. ¿Y el diseño, sabemos, diseño humano? No, Para por eso lo le estamos vamos a trayendo, para preguntar. preguntarle todo, porque no entendemos un carajo. No, de esto. yo la verdad no sé. No, O sea, no. creo que hay una especie de carta. Nos juntamos las algo así. proyectistas. Estamos. las otras. Váyanse a cagar. Proyectoras. Proyector. Proyectistas, como que dijo. ella Ven porque la traemos Ya a saben Sabri. que hablo no como el sabemos orto. nada nosotras. Te juro. Pero sí estamos como muy en bolas con esto de lo que es el diseño humano. Entonces dijimos, no vamos a andar hablando zangadas No. como esas personas que tocan de oído y que dicen pelotudeces. Yo. Che, y para cerrar con la energía leonina, encima la mamá de Cami acaba de decir que es de Leo. La parte de amo. ella dice, es de Leo Hoy- pura. No, tenés ascendente en Piscis, ya te lo expliqué un montón de veces. Pero tiene mucho Bueno, en Leo. se percibe- Tiene Sol, Luna, Mercurio, Venus. Tiene casi todos los planetas bueno. personales El stellium en Leo. sí, Ok, sí, ok. es muy leonina. Claro. Ella dice, yo soy así. El que le gusta viene. Te dice, yo soy casi perfecta. Mi mamá con ascendente en Leo es igual. Dios. Te amo, gorda. Vamos a hacer como una pregunta a modo medio. Sabri, Sabri, ¿estás acá? ¿Estás ahí, Sabri? Te, te sentimos, Sabri. Conectate que ya Pará. te mandamos el link. Ah, no, yo no Eh, la tengo. Escríbanle, si no. Capaz que no. Sí, ¿está? sí, ahí le hablé y bueno, ya seguramente se va a ir comentando. Así que estamos con la luna en Leo. Me Claro. coparía como empezar a hacer como una intro de clima astrológico y generar como un edit medio raro y que ustedes se personifiquen como las Sol Pérez místicas Del clima del clima astral. astrológico. Onda, bueno, Ay, sí, es fantasía eso. Fantasía ser como Allí el clima. mate. El Ay, clima. perdón. No, igual no hay más agua. No. Voy a buscar. Vas, Rápido, antes corre, que corre, venga corre, Sabri. ascendente en Aries, corre. ¿Puedo hacer pizza que estamos? y bueno, hacé lo que ¿Qué te- quieras. qué te voy a Estamos en decir? vivo igual, ¿viste? Pero hacé lo que se te cante. Hacé lo que se te cante. Yo ya Bueno, le- ¿qué decías? ¿Qué querías hacer? Una especie de... Claro, yo le dije fantasía, hacer como un clima astral, Sí. pero como del clima meteorológico, ¿entendés? Claro. Y ponernos como con Y nos ropa ponemos bien un fondo ajustada ahí. y el fondo, ¿entendés? Y hacer como, bueno, Porque entiendo como Hoy- que
Mi sueño siempre fue ponerme el turbante, ese que se ponen, viste, las astrólogas de la tele. La mina esa de la tele que Hija tiene de también los puta. cositos acá. Nos podemos disfrazar así con el turbante. Ay, a mí me encanta. Mientras más teatro, Pero pará, mejor. ¿no dicen que igual los turbantes son como para, hablando en serio ahora, ¿no? Igual no sé si es real, pero para protegerse el cabello de las energías? Sí. Sí. Sí, para sahumar también está bueno taparse la cabeza. Sí, yo me pongo una toalla porque Sí. no tengo. No solamente eso, por ejemplo, en Sí. Kundalini Yoga utilizan mucho el turbante, no solo porque te ayuda como a proyectar tu energía hacia el universo y Del como corona. alinear tu chakra Re corona, lindo. Claro. sino también para generar una presión craneal que te ayude a regular la actividad de los hemisferios cerebrales, entonces que tu cerebro entre como en un estado de más Mirá. capacidad para la conexión. Por eso muchos usan esos turbantes así todos grandotes. No es por facha, no es por nada de ese estilo. Tiene como su explicación ahí como medio mística. Listo, Cami, nos científica. conseguimos para el próximo programa un turbante. Yo me voy a conseguir un vestido bien apretado, Sí. rojo, ¿les parece bien? Me Como que encanta. haga buen Tacos, contraste. tacos. No, tacos no uso, amiga. Muy bueno, Igual te no se traigo. van a ver. No uso. Sí, es verdad, es verdad. Eh, Pero le podemos conseguir un turbante a Mila para que no se le vuele. podemos conseguir. Es buena. Para que le apriete los hemisferios. No, mentira. aparece el... No, si no... Hay que poner algo ahí. Che, no, Ella- no hablemos mal mientras no está. No, pobrecita. no, pero ella ya sabe que Igual le hoy decimos que está hoy re estuvo loca. reflexiva. ¿viste? Hoy estuvo muy reflexiva, me sorprendió. Sí, Bueno, sí, Mila, sí, después cuando vuelvas a ver el programa, igual te amamos. Nosotros amamos jodemos mucho, con Miluchis. eso. Pero tus comentarios... Mi mamá te ama, mira. Mi mamá el otro día dijo, ay, la chica esa que se casó con un francés. lo que le quedó aparte. Me encanta ella. Bueno, Hacker, ahí Sabri, por ejemplo, me está diciendo que ya está. No sé si vos la ves, porfi. Es la primera vez. Hola, Sabri. Oli, ¿me escuchan? Te escuchamos, Bien, te bien. escuchamos. Sí, sí, ¿Seguro? sí. Ahí llegó, mira. Sí, sí. ¿Vos nos escuchás a nosotras? Perfecto. Bueno, Excelente. acá chicas, algo a tener en cuenta, hay como un pequeño delay entre lo que ella escucha y nosotros escuchamos, entonces como que para que sea lo más ordenado posible y se entienda, Sí. vamos despacio, no nos pisamos porque si no es como un alboroto. Perfecto. Así que bueno, Sabri Navarro, ¿verdad? Ay, bienvenida. Bienvenida. Sí. Gracias. Bienvenida al programa. Gracias. Bueno, contanos un poco, Sabri, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces y qué es esto que nos llama mucho la atención, que es el diseño humano? ¡Ay, se cortó! ¿Contando? Ahí está, ahí está. Uy, Ahí estamos. ahí me ven, ahí Sí. me ven. Es tan hermoso todo lo que vienen comentando, creo que coincido totalmente en todo lo que, digamos, se está viviendo en esta era de las redes y todas las presiones que nos meten y todas las expectativas que por ahí sufrimos, ¿no? Como sociedad, más las que estamos emprendiendo, como que se siente un montón el deber ser y cómo podemos a veces encontrar la autenticidad entre ese caos que nos proponen las redes y todas las normas subliminales que también nos presionan a hacer de ciertas formas. Creo que diseño humano fue para mí, no sé cómo ubicarme en la cámara. Ahí. Un poquito más, Un un poquito más. No, para el otro lado. ver, para- Más para el lado de tu para el- computadora. Más lejos. No, para el otro lado. Ahí. Exacto, ahí. Ay. está. Perfecto. Muy bien. Tenés. Bien. El diseño humano. Estabas contando de diseño humano. Sí. Le puedo decir, es la ciencia de la diferenciación, tu manual de usuario para vivir, pero yo creo que diseño humano, Ay, Sabri, te perdimos la Te cara. moviste de nuevo, amor. A ver, pero no, estoy en el mismo lugar, no sé qué pasa. mira, ahí. Ahí estás. Ahí De queda. este lado. Chicos, es la sombra de Mercurio retrógrado, todas estas cosas. Ahí, quietita. Bueno, chicos, sepan entender, hubiera ido ahí, pero soy demasiado proyectora. ¿De dónde sos, Sabri? Yo estoy en San Miguel, estoy en Sí. Es lejos. en Buenos Aires, digamos, zona oeste. Claro, Sí, del otro lado. Sí, me queda Claro. un poquito lejos y muy complicado con los chicos. Sí. Pero bueno, diseño humano sí les podría decir que es la ciencia de la diferenciación, el manual de usuario, pero
no sé, yo creo que más que nada es la posibilidad que te da diseño humano es poder enamorarte de tu naturaleza, de quién sos vos, y dejar de lado todas esas expectativas chotas y poder decir, wow, esto soy yo, este es el milagro que soy, la maravilla que soy, y además puedo servir a otros, porque yo diseño humano lo uso para los negocios, pero negocios conscientes, que tengan propósito, porque si no entramos en la misma, ¿viste? En lo que venían comentando ustedes, en la fórmula del éxito y toda esa cagada, y como que pierde sentido en realidad lo que estamos haciendo si no lo hacemos desde un lugar en el que somos realmente genuinos. ¿Y qué es lo que haces vos? ¿A qué te dedicás? Contanos cómo fusionás todo lo que haces con esto del diseño humano, como para que te conozcan un poco más las personas que están del otro lado. Bueno, a ver, les explico así brevemente qué es diseño humano, como para que aterricen un poco, porque si no es como que estoy hablando en chino básico. Dale, bien. Diseño humano es una canalización de Ra Uru que combina el I Ching con la astrología, con la cábala, con ¿qué más era? Con la física cuántica, bueno, varias cosas combina, ¿sí? Wow. Okay. El tema es que vos al poner tus datos, tal como en la carta natal, ¿sí? Que usan ustedes las astrólogas, Sí. te tira un cuerpo gráfico. Ese cuerpo gráfico te dice el tipo áurico que vos sos. Para arrancar, digamos, con lo más básico. El tipo áurico es, ¿qué venís a hacer vos? ¿Qué venís a contribuir a los demás vos para la sociedad? O sea, venís a ser manifestador, proyector, generador, Eso, reflector. ¿qué tipo de tipos áuricos hay y qué características se les atribuyen, como para entender un poquito a qué te referís cuando decís proyector, generador y todo eso? Vos, al saber tu tipo áurico, que es, digamos, cómo se proyecta tu aura en los demás, cómo se comunica tu energía con los demás. Cortó. Por eso yo el otro día les decía, soy picuda. Ahí está. Digamos, ¿sabes de la que ven a hacer? Estamos, ¿no? Estoy. Ahí está. Ahí estás. Está perfecto acá el wifi. Sí, pero a veces pasa eso del tema de la conexión. Así que nos quedamos ahí, esto de, es cómo se proyecta tu aura. Entonces... Sí. Tenemos manifestadores, que son el 9% de la población. ¿Y características? Tenemos proyectores, que, bueno, el manifestador viene a iniciar, generar cambios en la sociedad, en el mundo. Es como el manifestador viene a crear, a abrir un boquete en la sociedad, te diría yo. Es como que viene a romper con estructuras. Por eso es el 9%, chicas. Claro, poquito. Esa intensidad en la mayoría de la población. Difícil de aguantar, básicamente. Claro. El manifestador viene a eso, a iniciar cambios. Es como que el universo trae al manifestador el cambio que requiere la sociedad del mundo. Okay. Y tienen una aura que va empujando. Ok, alguien que, por ejemplo, conozcamos así como mundialmente, que podamos definir como manifestador. ¿Tenés idea? Porque se me vienen como a la mente muchas personas que para mí tienen esa. Frida Kahlo. Frida Kahlo me acuerdo. Clave. Ok. ¿Y cuántos tipos hay? 4. 4, ok. Ok, bueno, entonces... 4, y hay un subtipo que es el generador manifestante. Bueno, tuyo, ¿no? Sí, siga desarrollando ahí los diferentes tipos con sus características como para entender. Ya tenemos manifestador. ¿Cuál seguiría? Generador y generador manifestante son el 70% de la población. Son, digamos, la fuerza vital y motor
que mueve toda la maquinaria del mundo. Ellos son los que tienen la energía para construir. Digamos, vienen a trabajar, pero pensemos en el trabajo como resignificando esa palabra de que pueden hacerlo desde la pasión y deberían hacerlo desde la pasión, porque su energía nos impacta a todo el resto, a todos los demás tipos áuricos que somos seres no sacrales. Eso quiere decir que no tenemos un sacro, no tenemos una energía consistente para trabajar 8 o 10 horas al día, básicamente. Confirmo. Pero en cuanto a condicionamiento, en todos los demás tipos áuricos creemos que debemos ser como los generadores. Y por eso muchas veces terminamos súper quemados. Ok. O sea, el generador o generador manifestante puede meterle siempre que esté la pasión ahí de por medio y como que lo impulse esto. Ay, no escucho. Esa energía se va a regenerar. Esa energía se va a regenerar, pero se escucha muy Siempre bajito. que esté Sí, ahí está. Sí. Entendido es. Ah, ok. Bueno, yo soy generadora manifestante, Siempre entonces que por esté eso te esa escucho. chispa del ¿Qué éramos? entusiasmo, Proyectores. Ujú. ¿Eh? Siempre que esté la chispa del entusiasmo, esto es como que se regenera. se potencia. Claro. Ay, ¿será que nos escucha? Mm, ¿Nos escuchás? Vos nos escuchás, Abri, y te perdimos el sonido. sí, se regenera. Y además, yo sí las escucho. Buenísimo. Entonces, Está. continúa. Ahí ¿El volviste. próximo? Sí las escucho. Ahí volviste. Buenísimo. Y al próximo entonces teníamos, ya dijimos manifestante, generador manifestante. ¿Y qué otro quedaba? Proyector, que son ustedes, que soy yo. Ajá. Ok. Los proyectores venimos a guiar a los demás tipos. Hermoso. Y Por eso muchos proyectores van a encontrar que están, digamos, en el área de los servicios, del desarrollo personal. Son, digamos, líderes más horizontales, que es lo que está pidiendo el mundo. O sea, ese cambio lo vino pidiendo el mundo. Los líderes antiguos eran los manifestadores, con su quizás más control, más dominancia, pero los proyectores queremos guiar desde un lugar más empático. Ujú. Sí, coincido totalmente. Conociéndola a ellas tres, que son proyectoras, la siento como muy esa vibra de él acompañarte e impulsar tu camino Allí mediante esta vamos. cercanía, ¿no? Y sí, se resiente esa energía. Vos también sos proyectora, Sabri, entonces... Sí. Y bueno, y de hecho te dedicas a sí, sí, acompañar y a claro. brindar toda esta información, entonces sí, Claro. totalmente, se alinea. ¿Y son los tipos, son fijos o cambian con el tiempo? Porque la verdad ni idea. Acá estamos. ¿Escuchaste la pregunta? Aquí estoy. Bueno, esperá que me faltan los reflectores, pobrecitos. Claro, faltaron los reflectores. Claro. Los A ver, reflectores, pobrecitos. contanos. Son el 1%. Claro, por eso. Digamos. 1% lo dejamos afuera. Son re pocos, claro. Ok. Son los más antiguos, los reflectores, y tienen una energía que espeja a la sociedad. O sea, con lo cual son como las antiguas sacerdotisas, chamanes, que se sienten un poco perdidos ahora entre, digamos, no hay tanta tribu, hay mucho más individualismo, entonces los reflectores están un poco ahí medio perdidos, ¿viste? Ujú. Pero ellos pueden llegar a juzgarse porque son camaleónicos. Ok. Y en esta era de etiquetar y de identificar todo, es como que los reflectores dicen, ¿Yo qué mierda ¿qué soy? me pasa? ¿Qué mierda soy? Claro. Pero en realidad su naturaleza es esa, Claro. porque ellos reflejan lo que el entorno necesita. Ok.
Ok. Ay, qué lástima que sean el 1% porque son tan necesarios. Sí. Creo que cuando te topás con algún reflector debe ser como un cambio importante, ¿no? En la vida del que se acerca al reflector. Sí, es mutuo, porque, digamos, dentro del mes, el reflector es proyector, manifestador y generador. Claro. Todo depende las puertas que se activen en su diseño y con quién se conecte en su entorno. O sea, si hablamos de influencia de entorno, el entorno es lo que más le impacta al reflector. Ujú. Lo siento como muy Piscis, ¿no? Sí, sí, total. Claro, claro, como que está muy conectado con Absorbe, las energías que sí. le rodean. Había chusmeado alguno de sus Instagram. ¿Quién es la que hace lo de los ciclos lunares? Cami. Yo, Cami. sí. Bueno, los ciclos lunares son esenciales para los reflectores. Así que si reflectores llegan a escuchar en algún momento esto, vayan a chusmear lo que hace Cami, Claro. porque es esencial que tengan en cuenta cómo se manifiesta su energía alrededor de 28 días, Claro. cómo van cambiando y que eso lo registren. Claro, la mutabilidad de la luna y también como experiencia interna. Sí. Claro. Y entonces, ¿qué influencia? Porque siento que somos como seres muy, muy vinculares y el entorno siempre está generando cierto movimiento en nuestro mundo interno. Entonces, ¿qué influencia tiene el entorno en cada uno de estos tipos áuricos? ¿Se les dice tipo áuricos? Sí, Ok. sí. ¿Qué podrías decir como de esto? Ahora de los reflectores lo sabemos, ¿no? De los generadores, de los manifestantes, de los proyectores. ¿Qué onda el entorno con ellos? Bueno, yo creo que cada tipo puede aspirar a tener un entorno que comprenda cuál es su estrategia o cómo funciona su energía, ¿no? Pero básicamente sí, todos nos vemos afectados por nuestro entorno. Ujú. Mucho depende también si en tu cuerpo gráfico tenés centros definidos o no. Esto quiere decir, estos centros que vendrían a representar el sistema de chakras, en diseño humano son 9, no 7, si están definidos vas a tener una energía propia tuya a la que puedes acceder y es consistente. Si están abiertos, esa energía la amplificás, la traes de la afuera. Okay. Digamos, yo proyectora, en mi caso tengo solo 2 centros definidos. Todo el resto lo amplifico de mi entorno. Y más, además, siendo proyectora, que mi energía, mi aura es enfocada y penetrante, accede al otro inconscientemente. Y yo tengo, por ejemplo, una pareja que es generador. Y él está en frustración, yo eso lo amplifico. Me pasa exactamente Si yo no supiera, lo mismo. si no tuviera herramientas para limpiarme, de esa energía, empezaría a creer que esa frustración es mía. O sea, los proyectores inevitablemente nos pasa eso, y más si tenés muchos centros abiertos. Y eso te das cuenta Sin haciendo definir. tu propio gráfico, tu propia sacando como tu propia, no sé si se le dice carta o cómo se le dice. Sí. Sacando Ok. tu gráfico, tu carta. Sí. Y hay Diseño. diferentes páginas ahí, ¿cómo se hace eso? ¿Es más o menos igual a la astrología o cómo funciona? Me intrigaba eso, ¿cómo es una sesión de Sí. diseño humano? Bueno, primero para sacar la carta, digamos, tenés que poner tu fecha, hora y lugar de nacimiento, bien, lo más exacto posible, o exacto, diría. Ujú. Y después te arroja el cuerpo gráfico. Es un dibujo donde hay cuadraditos, triangulitos, medio gracioso y medio raro de ver al comienzo. Y a partir de ahí, o sea, chicos, ustedes pueden preguntarle a ChatGPT, al Google, tomar Claro. un curso. Sí, claro. El tema de una lectura es, primero, vas a tomar la lectura con un guía que es un manifestador, con un guía proyector, con un guía generador, todo eso cambia. Y como dijo Cami, igual que en la astrología, no podemos
a ver, le preguntamos a ChatGPT, te va a tirar qué centro es esto y lo otro. Sí, pero el diseño humano, leerlo es un arte, porque tenés que ver el todo de la persona. O sea, eso que lo hace único y maravilloso, porque si no entramos en intentar unir un rompecabezas y no entendés nada, ¿viste? ¿Qué quiere decir esto? Es que uno se mete, viste, que uno de chusma medio como que quiere ir ahí viendo y te tira cierta información, ponele cuando vos te haces el gráfico, pero yo me pasaba esto, lo sentía muy general y yo creo que el ir a una sesión, ¿no? de diseño humano te ayuda como a hacerlo un poquito más propio y verdaderamente tomarlo como una herramienta de desarrollo y autoconocimiento, porque supongo que teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Nuestro tipo áurico y demás, podemos luego aplicarlo a muchas áreas de nuestra vida, esta forma, ¿no? De expandirnos o de tomar lo que el entorno nos ofrece. Sí, tal cual. O sea, a ver, desde la comida, desde las horas de descanso, desde tu entorno ideal, o sea, la decoración de tu casa, todo podés dar diseño humano para decir, este es el entorno en el que yo quiero vivir, estas son las relaciones que quiero construir, el laburo que quiero tener. Ay, me encanta porque me ordena. Si ya me dice incluso hasta cuántas horas tengo que descansar, es como compro. Porque estructuras. Sí. Es que, claro, amor, eso que decía ella recién hace un rato, yo cuando me descubrí siendo proyectora y empecé a indagar un toque, me cerró por todos lados porque yo nunca pude sostener un trabajo de rutina de 8 horas diarias. Yo trabajo como mucho 5 horas de 3 a 8 de la noche y si no me pongo un freno, me burnouteo al toque, o sea, se me quema el cerebro. Y las veces que lo intenté me sentí mal y después era como, ay, yo soy una vaga de mierda o a mí no me gusta trabajar o no sé qué. Y en realidad no era esto, que cada uno de nosotros tiene, como dice Sabri, un tipo áurico distinto y que hay para todos, ¿no? Como hay personas que, como en el caso de los generadores manifestantes, vos tenés como más capacidad de laburo y más de estar y vas a tener otras necesidades distintas a las mías. Sí, yo soy muy workaholic y me encanta. Y siento como que incluso es mi forma de recreación, ¿no? Como que disfruto el trabajar y a veces las personas me dicen, pero no podés trabajar tanto. Y me divierte. Por suerte me divierte lo que hago. Claro. Hay pasión. Sí. ¿Y a vos? Que ese es tu motor. Totalmente. Y me gustaría saber cómo a vos te ayudó el diseño humano. ¿Cómo llegó a tu vida y en qué área sentís que impactó y cómo te ayudó a desarrollarte? Porque uno entiende mucho más esto cuando escucha una experiencia, ¿no? Sí, y total. me parece súper valioso. Bueno, cuando estaban hablando de las redes sociales... No, justo ahora no. Ruido de madera. Y bueno, todo esto de... Ahí está. Uh-huh. Aquí. Ahí estamos. Cuando estaban hablando de las redes sociales y todo este mundo del emprender, me pasaba exactamente lo que comentaban ustedes. Intentando seguir a referentes y, no sé, buscar esa fórmula que a mí me funcionaba, como invertí un montón de plata y no había caso, que no estaba fallada para mí. Uh-huh. Pero conectar con diseño humano creo que me trajo mucha liviandad, paz, y empezar a confiar en mi diseño, como que empezó a alinear mi negocio también. A decir, desde qué lugar estoy creando, si estoy disfrutando esto. Y más, por ejemplo, yo tengo un perfil que tiene una línea 2, en donde cuando hago las cosas de manera obligada, se percibe claramente, o sea, impacta en el otro energéticamente. Y cuando lo hago desde un lugar, siguiendo mi estrategia, autoridad, de realmente disfrutar lo que estoy haciendo y estar como en la mía, ¿viste? Muy delineados, el otro, o sea, la audiencia lo recibe, pero tremendamente. O sea, es abismal la diferencia. Entonces, diseño humano creo que me ayudó a amigarme con quien yo soy, aceptarme con todas las diferencias que por ahí antes veía desde el lado del juicio, y hoy no. Hoy estoy enamorada de mi diseño. Y creo que todas las personas cada vez que van indagando más y descubriendo que tienen un montón de regalos,
incluso, a ver, gente que dice, ay, pero tengo un montón de centros sin definir, o esto que el otro, cuando ya están más interiorizados. No, porque los centros sin definir es el lugar donde vos vas a adquirir maestría también. Por ejemplo, yo tengo un plexo solar, está sin definir. Y 20 y pico de años me la pasé llorando en una montaña rusa, emocional, sin saber que estaba amplificando emociones de los demás. Pero cuando aprendí a gestionar esa energía en las sesiones, me ayudó un montón porque puedo percibir al otro desde qué emoción está y no me la compro. Claro. Lo puedo acompañar desde ese lugar. Claro, como que un lugar vacío es un lugar con posibilidades, con potencia, ¿no? Para desarrollarse y para bueno, como crecer sin condiciones de algo previo, ¿no? Como que es un lugar a explorar. El tema es tener esta guía, ¿no? Sí, el hecho de que ya veas tu cuerpo gráfico y te vas a dar cuenta que hay lugares en los que por ahí entendés por qué recibiste ese condicionamiento, por qué tenés ciertas creencias alrededor de eso. Y hay otros lugares en donde vos por ahí te sentís más en tu zona segura. Uh-huh. Y escuché esto también de que el incorporar esta herramienta te ayuda a construir un mejor vínculo también con otras personas, ¿no? Entonces, no sé, yo que soy generadora manifestante, tengo acá a 3 proyectoras. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué tendría que tener en cuenta a la hora de vincularme con ellos? Como para entenderlas mejor y no ver nos pidas laburar tanto. Y cómo puedo aplicar este conocimiento para encontrar un equilibrio ahí dentro de los vínculos con los cuales me relaciono. La perdimos. ¿Volvió? ¿Está acá? Estamos viendo la pantalla negro, así que cuando Sabri nos veas, porfis, bueno, la respuesta que tenés que lidiar con nosotros. No, y que no nos tenés que pedir trabajar tanto, ¿no me escuchaste? Nosotras 5 horas como mucho de corrido, ¿entendés? Más de 5 horas ya no podemos. Ay, no, y chicas, yo les vivo mandando mensajes encima. Domingo 11 de la noche. Chica, estaba pensando que el programa... Ay, es que yo soy así, chicas. Pero ustedes igual respóndanme cuando quieran. Pero yo necesito decir la pregunta ahí como en ese momento porque mi cabeza funciona ahí como a ese ritmo. Es como igual es verdad, después te olvidás. Pero un ejercicio es anotarlo y te le dedicas un momento de la semana o del día o lo que sea a esas cosas. Ay, pero la ansiedad. A mí me pasa ahí con el tema de la ansiedad. Soy proyectora ansiosa. No. Y por ahí les contagio un poco eso. Y que, bueno, es parte, yo creo, ahí como del intercambio de energías. Pero por eso me interesa mucho esta herramienta como para poder ver de qué manera generar un vínculo más armonioso con el otro. Así que me parece como re valioso poder Sabri? poner esto sobre la mesa. Me parece que sí. Ay, Sabri, ¿nos escuchás? Sí, las estoy escuchando, pero es como que tardan en aparecer. No sé si la imagen o la voz. Ya estás. Ok, entonces esta pregunta, ¿no? De cómo yo me puedo vincular siendo generadora manifestante mejor con un proyector y así como ir haciendo estas comparaciones para ver cómo podemos encontrar un equilibrio. Bueno, a ver, a los generadores, por ejemplo, no le vayas con preguntas demasiado amplias, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende su autoridad, por ejemplo, si es sacral o emocional, le gustan más preguntas cerradas, en donde la opción que sea fiel a su autoridad se la dé su cuerpo. ¿Cómo que se la dé su cuerpo? Capaz... Claro, si vos tenés una autoridad sacral, es tu sacro el que debe responder ante lo que vos querés. O sea, no hablo de todas las conversaciones, hablo de, por ejemplo, en la toma de decisiones. Por ahí te dicen, ¿qué comemos hoy? Y capaz es más fácil si te dicen, ¿querés comer milanesa o querés comer una pizza? Claro. Me encanta. Entonces ahí es tu cuerpo el que va a responder. Claro, como que vos decís, me tiro Tu más cuerpo, para digamos, esto. tu sacro es... Claro, pero, a ver, quitando la mente de la ecuación, que sea tu cuerpo el que se enciende o no. ¿Le entusiasma eso? O sea, ¿se te cae la baba por la milanesa o por la pizza? Siempre.
Por las dos. En ese orden. Sí, pero confirmo esto de que es mucho más fácil cuando la pregunta es ¿esto o esto? Porque si no es como definime algo, venime con la propuesta concreta, porque si no me pongo nerviosa. Sí. Buena herramienta para hablar. Claro, Se pone claro, nerviosa una. mientras lo cuenta acá encima, ¿te das cuenta? Sí. Sí, no, totalmente. Totalmente. Y bueno, en cambio, entonces... Sí. claro, a los proyectores nos gustan, o sea, incluso en una conversación, es como somos redensos a veces en las conversaciones profundas, o decir, ¿cuándo viene la parte superficial? Nunca, Porque jamás. Sí. Estamos ahí como remetidos en la profundidad de la vida, ¿viste? Yo tengo una nena que es proyectora mental, 8 años. Tiene un perfil, además, es el 6-2. Bueno, o sea, 12 de la noche y la tipa con preguntas existenciales. Y yo ya morí A hace dormir. 3 horas, ¿entendés? Basta, cortale, mañana lo hablamos. Sí. Es como, bueno, siempre esa pregunta de más, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a veces a los generadores eso como que los pierde un poco. Como decir, bueno, se me da más fácil. Claro, no tengo ganas de desarrollar tanto y menos a esta hora. Sí, entiendo totalmente. Entonces, yo a ustedes, ¿cómo tendría que acercarme? Como yo, generadora manifestante, a ellas, a la hora de preguntarles o proponerles algo a la hora de trabajar o a la hora de simplemente vincularnos en el día a día, es como esto de generar espacios de conexión, o ¿cómo sería? Claro, a ver, como para el generador el alimento es la satisfacción, para el proyector es el reconocimiento. El proyector necesita ser valorado y validado. Hablando Por eso de nos Leo. va tan mal, exacto, por eso nos va tan mal cuando queremos iniciar algo, un proyecto, y forzamos la situación. Es como que del otro lado, grillo, cri-cri, nadie te da pelota. Vos decís, me maté haciendo esto, me rompí la espalda con este proyecto, lo que sea, y del otro lado, nada. Pero alguien te estaba invitando, alguien te estaba reconociendo por tu guía. Eso es lo que necesita un proyector. Como que todo fluye más si del otro lado está como alguien observando y atento a lo que hace, ya sea invitando o pidiendo eso que vos tenés para ofrecer, ¿no? Pero como que alguien más, o sea, el entorno es muy crucial para el proyector a la hora de mover. ¿Se me escucha? Sí. ¿Vos nos escuchás? Sí, el proyector necesita que lo inviten, porque si no va a pecar de metiche, ¿entendés? Como que el proyector ve al otro todo el tiempo, en profundidad, y como que necesita decir... Mirá, pero esto... Pero el otro, por ahí, no está dispuesto a escuchar lo que el proyector tiene para decir. Entonces siempre el proyector debe esperar a que el otro lo invite a dar su guía. Sí, porque si no puede sonar como muy fuerte, muy... No, y se siente una amargura, digo, yo siendo proyectora, ¿no? Cuando uno ve y quiere... Cuando yo entendí posta esto del diseño humano de esperar a que alguien te invite a que vos des opinión, me cambió muchísimo, porque si no yo, desde mi ascendente en Géminis, yo estaba todo el tiempo diciendo como, no, bueno, me parece que quizás vos tendrías que pensar esto otro, y capaz esto, o sea, la persona no está lista para recibir eso y ahí se siente una amargura justamente y un no reconocimiento de lo que te estoy aportando que te saca años de vida, literalmente. Qué valioso esto, porque entonces entendés como, entendiendo más o menos tu tipo áurico y toda tu configuración, podés tomar en cuenta esto de qué pasos dar para por ahí tener una comunicación más asertiva, para que todo se desarrolle de la manera en la que vos esperás y te resulte más constructivo.
Yo estoy quemadísima, todavía estoy procesando mi carta astral. Y ya te mandamos otra cosa. Y ahora muchísima información. Sí. Wow. Es que Sabri, es si mucha habría data. que diferenciar, capaz que va a ser muy... Ay, no, pobre, sí. Pero como en rasgos muy genéricos, ¿en qué a mí como ser humano me diferencia la carta astral con el diseño humano? ¿Qué herramientas podemos diferenciar entre cada una? Mira, yo no soy astróloga, pero tengo amigas astrólogas y te puedo decir que por ahí comprendo, entiendo, así toco de oído, que la astrología es como más causalista, ¿sí? Que busca un porqué, unas tendencias psicológicas, unos patrones de por qué vos sos así. El diseño humano te da como herramientas más prácticas, va como al hueso del cómo vos funcionarías si respetaras tu naturaleza. Okay. O sea, con todo lo que vos viniste, por ahí vos estás, digamos, en una parte condicionada, o sea, por heridas de la infancia, traumas, vivencias, lealtades, lo que quieras ponerle. Y no te sentís tan en fluidez con tu naturaleza, con tu autenticidad, vamos a decirle, con todo lo que venimos hablando hoy, que ustedes vienen charlando. El diseño humano te da como el cómo. Parece un poco muy estructura, ¿sí? Muy receta mágica, pero no, porque no es tan así. Está muy lejos de ser condicionante. Yo creo que el diseño humano a mí me dio más libertad. Seguro, el poder entendernos. Exacto, sí. Totalmente, es que también tiene que ver con eso, ¿no? Con el que haya un patrón, haya un gráfico y demás, y por ahí todas las energías estén presentes en todos, vos vas a tener como una manera muy personal y única de manifestarla en tu vida. Entonces yo creo que hay mucha data muy precisa ahí en una lectura para poder entender mejor cómo direccionar tu energía, entonces. Exacto, sí, creo que es muy, muy específico el diseño humano en ese sentido. Como que te brinda desde todas las áreas. Ay, me resirve. Bueno, voy a ir a una sesión contigo entonces, como para ahí empezar a acomodar un montón de cuestiones, porque a mí me pasa esto, de que a veces uno necesita un poco bajar a tierra porque tenés un montón de información, tenés como un montón de cosas, conceptos muy grandes dentro de la cabeza, y entender cómo encauzar esa energía, ¿no? Yo siento como que por ahí, en base a lo que explicaste, el diseño humano te ayuda como a encauzar toda esa información que te brindan estas distintas áreas, ¿no? El sistema de chakras, la astrología, la numerología y todas estas cuestiones. Che, Sabri, ¿sabés que a mí lo que más me pasa a nivel consulta en los 5 años, ya casi 6 que vengo laburando, es que termino de hablarle de algo a la persona de su carta y usualmente voy a terminar como con un consejo, ¿no? Una orientación, porque a eso vienen, y me dicen, ¿pero cómo? Y yo ahí hago así. Y digo como, fíjate. Así que bueno, todos los que me pregunten, ¿pero cómo? Lo voy a mandar con Sabri y que Sabri les enseñe el cómo, porque claramente la explicación que acabas de dar creo que es muy bonita. La astrología no te enseña el cómo. No, Claro. Y la astrología genera más preguntas que respuestas. Totalmente, por eso creo que están todas estas terapias que se complementan las total. unas a las otras. Sí. Es súper interesante. Tendríamos que tener 20 turnos por semana, más o menos. Sí. El lunes de astrología, el martes la psicóloga, el miércoles... Totalmente. De ahí lo que hablábamos del desarrollo personal, como bueno, La ir búsqueda, buscando sí. total por diferentes caminos. Así que, por último, Sabri, me gustaría ahí como preguntarte esto de, entonces, ¿cómo vos integrás todo este conocimiento a tus servicios? ¿Qué es lo que ofreces? ¿Qué es lo que brindás como sesiones? Como para que la gente pueda acercarse a vos y, bueno, aprovechar toda esta información. Spot publicitario. Sí. Bueno, yo creo que desde que estoy con diseño humano se transformaron todas mis herramientas porque precisamente quiero ofrecerle a las personas algo que honre su singularidad, ¿no? Porque si no, por eso, caemos en la receta del éxito, que a mí no me interesa venderte cuál es mi forma de hacer las cosas, porque sé que a vos no te va a funcionar. O sea, sé que hay
un montón de gurúes que venden recetas mágicas, no. O que te pueden decir, por ejemplo, seguí esta fórmula, esta estructura y adaptarlo a vos, pero nada va a ser comparado con que vos tengas información de cómo se maneja tu mecánica energética y cómo vos podés magnetizar lo que realmente venís a hacer y a hacer. Okay. Sabri, ¿vos ofreces un acompañamiento o es una sesión? ¿Son varias? ¿Cómo es? Una sesión, sí, puede ser una sesión siempre que vos vengas con algo puntual en donde podemos ver, mira, esto me pasa en mi vida, o principalmente mis lecturas son para negocios, me pasa en mi negocio, bueno, examino tu carta, la analizo, veo, y a partir de ahí, porque si no, imagínate que estaríamos 300 horas hablando de tu diseño humano. Claro, o sea, uno va con una duda puntual y se trabaja en una sesión, y después se puede como volver a tomar varias sesiones por otros temas, ¿o es así? Sí, claro. Okay. O sea, yo doy una lectura que en realidad yo sugiero que la tomen como en 2 partes, digamos, 2 sesiones de 40 minutos, porque es mucha información. Claro. Y por otro lado, sí, tengo mentorías personalizadas donde aplico todas mis herramientas, porque diseño humano es como la base. A partir de ahí, de que yo sé desde cómo la persona que viene procesa información y cómo voy a dar la lectura, porque no todos van a prestarme la misma atención, digamos, desde partiendo desde ahí hasta ver lo que quiere realmente ver, pero el diseño humano lo que hizo fue como darme el pie para yo acomodar todas mis herramientas a lo que esa persona requiere. Si no, estoy como tirándole herramientas y realmente no sé si es lo que a esa persona le va a servir. Entonces, con diseño humano es como que todas las herramientas que yo tengo las puedo adecuar a lo que esa persona necesita. Buenísimo, es como algo una mentoría muy personalizada. Bueno, creo que está espectacular para cualquier área de tu vida, pero está muy bueno para esto de los negocios, para el emprendimiento, para el proyecto, ¿no? A la hora de encararlo, tener esto te ayuda muchísimo a encaminar tu energía y a saber cómo te vuelves más magnética o magnético para atraer eso que necesitas para expandir, ¿no? Sí, exacto. Y además como que hago un precio especial para Argentina porque, bueno, me encanta. Contexto. ¿Cómo atraer dólares? Sí. Quiero ser magnética en dólares. Magnética en verde. Así que bueno, Sabri, gracias por toda esta información que nos compartiste. Los invitamos a seguirla a Sabri en redes, en @laImperatriza. Ahí está escrito en el graph para que puedan ir a sus redes. También la dejamos arrobada en el Instagram. Aparte, yo la sigo hace un montón y comparte mucha info de valor todo el tiempo. Más allá, obviamente, tomen una sesión porque es completamente valioso hacerlo. También comparte mucha info de valor, así que síganla. Ay, sí, yo vi tu Instagram y me pareció muy hermoso. Sí. Muy estético y valioso. Es que yo la veo a ella y también como que me transmite como un misticismo, una cosa muy... Y tu Instagram a mí me encantó. Así que va bien, va bien. Está funcionando la estrategia para magnetizar. Totalmente. Así que bueno, Sabri, gracias. Gracias, Sabri. Proyectora. Gracias. Muchas gracias, bueno, amor. Gracias, fue hermoso compartir con ustedes y me encantó escucharlas. La verdad que realmente son muy auténticas y se nota la fluidez que tienen entre ustedes y la sinergia, ¿no? Que se ve a simple vista cómo se conectan entre ustedes. Así que Gracias. Te mandamos un beso grande. Muchas gracias, Sabri. Estamos hablando. Adiós. Besitos. Chau, hermosa. Ay, bueno, qué interesante. No es lo que quedé. No sé, ¿ustedes cómo están? Yo me daba risa tu cara, porque yo, perdón, Sabri, si en algún momento me viste que me reía, pero yo la miraba, Mila estaba como procesando toda la información. Procesando procesos, Mila. Literalmente dije, no voy a mirar más a Mila. Y me enfoqué así porque era como, me desconcentraba. Le salía un mito. Es que yo siento que para vos, cuando querés preguntar y cuando querés asimilar algo, es como que vos te concentrás al máximo. Sí, después mírate, por favor. Es maravilloso. Uno me hacía reír.
Es que tiró mucha data muy copada. interesante. Sí, y posta que yo doy fe de esto de que la vida cambia mucho cuando entendés un poquito más de tu diseño humano. Porque posta, amor, yo me juzgaba muchísimo por no poder estar en un nivel de producción al que me comparaba. De hecho, las amarguras de nuevo, ¿no? Como más grande de mi vida por esto, por dar consejos que nadie me pidió. Y cuando uno entiende, bueno, soy proyectora, entonces tengo que esperar que me inviten a hablar. Y esto también en mi negocio, ¿no? Como esperar las invitaciones de otras personas fue lo que me llevó a estar acá. Eso sí, fue lo que eso es re clave, porque siento que además cuando nos dedicamos al servicio, es como que te nace muy, o será que porque somos proyectoras, no sé, pero como que te nace mucho esto de decirle al otro, de guiarle al otro. Sí. ¿Quién es el otro si no te lo pide? No lo necesita o no le importa. Y es como que uno tiene que aprender a ubicarse. Sí. Pero cuesta sí, o por ahí le importa. A mí me ha costado. Por ahí le importa, pero no tiene tal vez la capacidad en ese momento de integrarlo. Claro, no es ese momento. Lo que vos le estás proponiendo. Porque vos lo estás viendo no quiere decir que el otro tenga que hacer ese trabajo ahora. Sí, totalmente. Y me resultaba re curioso porque es verdad, yo generadora manifestante le llevé la invitación a ustedes, tres proyectoras de che, tenemos un canal de streaming. Y ahí cada una viendo lo valiosa que era, porque todas estábamos nos sentimos reconocidas por vos. Claro, pero todas con nuestras inseguridades. De ahí lo que decía, ¿no? Esto de que el otro che, si Angie nos está invitando, bueno, algo tendremos, ¿no? Para estar acá. Y a mí me pasa en clase, cuando di clase de tarot en su espacio, cuando yo me iba muy por las ramas en mi medio cielo en Piscis y empezaba a delirar con cualquier arcano, Angie me decía, bueno, pero entonces, ¿esto o esto? Como que... La bajada claro. No, yo posta que me sentí muy identificada y de verdad como que me reinteresa esto después ir y preguntarle esto de cómo llevar a cabo este negocio, porque en lo que yo le decía, ¿no? Dentro de lo que es mi escuela y cómo me comparto en redes y demás, como que la empecé a dejar muy de lado. Yo siento que trabajo un montón por afuera y tal vez eso no se expresa en lo que comparto, pero porque tal vez me lo pongo desde este lado, muy desde la exigencia. Sí, y yo tengo que, como decía ella, disfrutar de lo que hago. O sea, últimamente estoy recontra con la atención puesta en este programa, pero porque lo estoy disfrutando a full. Y hay algo que dentro de lo otro que estaba haciendo se está perdiendo por culpa de creer que yo tengo que sostener determinada estructura, que tengo que sostener determinadas formas impuestas por el afuera, ¿me entendés? Por seguir tal vez patrones que a otros sí les funcionaron y que no son funcionales. ¿Sí? Y que de nuevo, que por más de que tengas un montón de capacidad de trabajo, porque al fin y al cabo sos generadora manifestante, podés laburar muchas horas, como dijo Sabri, tiene que estar la pasión puesta. Sí. Tiene que estar el sacro, tiene que estar el disfrute. ¿No querés laburar conmigo? Necesito a alguien para que produzca. Mila se está dando cuenta que no puede trabajar tanto y se está dando cuenta que vos podés trabajar más. Somos las socias perfectas. Pensalo. Es verdad. Pero bueno, vos igual en tu laburo le metés. Sí, pero no repito, tarea muchas horas seguidas. Uh-huh. Me voy enfocando en varios aspectos, pero la misma tarea repetitiva sin muchas horas seguidas, no, olvídate. Claro. No, se vuelve como muy automático y te desconectás. Es que tu ascendente en Aries es abrir el camino, después como que, bueno, que lo haga otro, ¿no? Tomá, ya creé, claro. seguí produciendo, ¿me entendés? Claro. No, sí, totalmente. ¿Y sabés qué pasa mucho? No sé si a los que emprenden y todo esto, y a vos, Mira, también. Bueno, creo que acá todas tenemos un poco esto de cuando trabajás en el mismo lugar en el que vivís. ¿No? Como que se vuelve también un poco que no sabes... A mí me encanta. La bruja en la cueva, literal. Ahora estoy teniendo, no sé si es conflicto la palabra, pero porque, bueno, ingresa mucha gente y hay algo como de la invasión al espacio propio. Pero si yo tuviese un negocio donde yo laburaría sola, me encanta laburar en mi casa. A mi ritmo, a mis tiempos, a mi todo. Claro. Marti, te amamos, perdón. Me alegran la semana, chicas. Me encantan los temas que traen. Te amamos, Marti. Vení a tomar mate, por Dios, vení. Te tengo que abrazar. ¿La conocen personalmente? Sí, obvio que la podés traer, amor. Me indigna que no la hayas traído, de hecho, todavía. No sabía. Bueno, el miércoles que viene, Marti, tenemos una cita. Estás invitada al programa. Por favor. Sí, igual a mí me pasa que esto de... Sí, es verdad, cuando ingresa mucha gente a tu hogar es el tema. Es el tema. Yo lo siento como una invasión al espacio. Y hay que proteger y limpiar, seguidito nomás. Sí. seguidito. Hay que ponerse turbante, limpiar, saupar todo. Claro. Sí, bastante seguidito. Collar de ajo. No, literalmente. La turmalina y literalmente. Así que bueno,
Me copó el programa de como Así que que bueno, deja alfajores. recalculando. Alfajores. Marti la semana que Gina, viene. Mamá, soy- manda los alfajores. Acá me pusieron soy Gina. Ay, hola, Pucha, mi llegué- amorcito, te llegué amo. tarde, pero lo vas a poder volver a ver. Ahora. Porque lo el vamos a programa subir. queda grabado Sí. y pónganle like y suscríbanse y síganos en Instagram y en Implex y pónganse reparador de puntas. reparador de puntas. Pónganse Queremos reparador de puntas. agradecerle a nuestro No sean auspiciante, pelo duro. a nuestro Que a auspiciante mí se me terminó Bequín. Innovación capilar continua, así que Yo gracias ando por sostener este necesitando, espacio. Yo también. Reparador de puntas, a ver, Bequín. Está muy bueno. Ya Nos tienen, vamos a llevar uno, me parece. Mirá. tienen shampoo y acondicionador sólido también. Este es Golazo. espectacular. Este es muy bueno. Pero literalmente este es espectacular. Ella favor. está pidiendo, ella necesita. Bequín, Por necesito que favor. me toques nuevamente. Así que bueno, gracias a todos también por estar del otro lado, por ser sostener este espacio junto a nosotras. Recuerden que siempre que haya algo que les interese escuchar, nos pueden hablar al Instagram y proponer temas que nosotras encantadas de saber qué los mueve a ustedes, qué los tiene ahí curiosos para saber si podemos poner algo sobre la mesa que ¿De qué quieren que hablemos la semana que viene? Pues no tenemos planificado un choto, la verdad, chicos. tenemos un par de temas, pero Está bien, no Está está bien. bien. Está bien. tener- A Mila No nos pidan. gusta, con Mila Este nos gusta programa eso. lo construimos entre todas. Es una así que co-creación. pidan. yo soy generadora manifestante. Me dicen esto o esto y yo voy por uno Voy por y esto. les armamos ¿Qué el tenemos mejor planificado programa. la semana que viene? Así lo vamos adelantando a la gente a ver. Teníamos esto que dijeron de compatibilidad. Ya lo tomó y lo agarró, Dijo, dijo, bueno, vamos listo. con eso. Yo tengo un poco de estructura y me aferro Prepárense. con todas Sí. mis fuerzas. Sí. Vamos a hablar de compatibilidad. Sí, pero entiendo que también estamos entrando ahí la semana que viene en Sagi y toda No. esta... Hoy. Hoy es, el Hoy es último, 20. hoy es el último día de la temporada escorpiana. Mañana pasa el sol a Sagitario. Bueno, a ver, y podemos Che, y hablar de algo está Sagitario? sucediendo con Plutón. Sí. Hoy Plutón ingresó en Acuario. Eso. ¿Podemos hablar la próxima? Porque siento que es un tema medio heavy. Sí. ¿O no? ¿O sí? Ya lo hablamos un poquito, ¿no? Sí, lo tocamos. Acuérdense que yo soy socio. No, así lo que si tocamos, hablamos- lo tocamos muy por arriba, pero sí, el tema Como que hay mucha gente con miedo, sí. temor. No, a ver, no hay nada que temer. A ver. No hay- se diga más. No hay nada. El próximo miércoles. El por mundo hacerse se cargo. cae a pedazos y nosotras te contamos por qué. ¿Vieron Acuarieros, agárrense. ¿Vieron el meme ese de el mundo cayéndose a pedazos? Yo pensando que me voy a poner para Navidad. Soy esa Totalmente. ahora, te juro. Totalmente. Bueno, hablemos un poco de eso entonces el próximo programa. Los esperamos. Gracias por estar del otro lado. Nos vamos a comer alfajores por otro lado hasta que lleguen en el próximo programa los que nos prometieron. Y miren que nosotras nos acordamos. Y más cuando se trata de comida. Besitos. Gracias. No quieran que Angie se enoje. No Adiós. quieren.